desarrollado una paciencia a nivel Dios, yo creo. Llegué en un estado de forma a Tokio espectacular. Quien busca dinero en este mundo, pues bueno, puede venir. Nadie me enseña a ser guía. Pues claro, sin venir nada, a los 2 meses, ¡pum!, cuádriceps roto. Ejemplo, los entrenamientos con Edu a mí me restan. Que se le da mucha importancia al volumen de entrenamiento. Sí. Y donde debería de verdad radicar la clave del éxito es en la recuperación. Y hay papers que son una auténtica basura. Y todos los días juntos con alguien que cumple los 2 requisitos que he dicho, discapacidad intelectual y física, es complicado. El máximo rendimiento que he sacado es entreno 2, descanso 1, entreno 3, descanso 1. Pues la villa allí en Tokio era una isla. Nosotros nos quedamos fuera. O sea, vea lo importante que es un pequeño detalle en el alto rendimiento. O sea, el estar o el no estar es una centésima. Bienvenidos a todos y todas, esto es Locos por Aprender. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a una persona a la que admiramos mucho y vamos a hablar un poco y vamos a charlar un poco con Jorge Gutiérrez Ellín. Lo primero, Jorge, muchas gracias por venir y por dejarnos un poquito de tu tiempo, que sabemos que estás muy liado. Y bueno, lo primero, daros a vosotros las gracias, sobre todo, por invitarme y ser un afortunado para dar visibilidad, pues lo que podamos aportar. Aquí me tenéis, y también por ser el primero en vuestro gran proyecto. Esa es la intención. Y lo primero que queremos hacer, sobre todo de cara a que la gente te conozca y sepa un poquito más de ti, queremos que te presentes tú y que cuentes qué estás haciendo actualmente y cómo te defines. Vale, es una pregunta complicada. Ya podríamos hacer una hora de podcast con ello. Total. Entonces vamos a resumirlo. Podemos decir, a nivel profesional, soy profesor en la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, en el área de entrenamiento y de fisiología del ejercicio. Y luego mi pasión, pues igual que está ligada a las ciencias del deporte, pues es el deporte en sí a nivel de atletismo. Soy atleta, sigo entrenando, sigo compaginándolo y a grandes rasgos pues compagino la vida profesional en la universidad con mi hobby, que es el atletismo, y luego con mis otras pasiones, pues que ya son otro tipo de hobbies más sociales. Aparte de denominarlo como un hobby, o sea, sabemos que tienes muy buenas marcas, o sea, un hobby al que se te da muy bien. Entonces queríamos preguntarte un poco, ¿cómo enfocas tú o asocias ser profesor de la universidad y luego aparte tener que entrenar a nivel de atleta? Vale, a ver, es muy complicado, la verdad. ¿Por qué? Bueno, aquí en España, bueno, primero vamos a diferenciar, tenemos deporte convencional, en este caso atletismo convencional, y luego tendríamos el atletismo paralímpico, que ahí habría muchas diferentes disciplinas en función de las discapacidades. Yo estoy enmarcado, yo tengo la figura de guía. Al final, que el guía es una figura, está dentro de los estatutos como deportista paralímpico, pero no tiene discapacidad. O sea, es curioso y la verdad que le llama mucho la atención. Al final somos una figura de acompañante, en la que en este caso corremos con gente con discapacidad visual, y lo que hacemos, pues obviamente, como ellos no ven o tienen una dificultad en esa capacidad, pues les acompañamos y les favorecemos el que puedan entrenar, el que puedan competir y demás. ¿Esto qué supone? Pues bueno, es gente que está a muy alto nivel, y tienes tú que estar mucho mejor que ellos, porque al final corres por fuera, corres, pues, por ejemplo, en el 400 corres unos 7 metros más, aparte le vas hablando al deportista en muchas ocasiones, vas corrigiendo, entonces te requiere estar al 100%. Pero vamos, yo lo que siempre digo es que en este caso de los guías lo más fácil es correr más rápido que ellos, porque lo difícil al final es el acompañamiento, el año entero. Esto tiene muchos matices, pues una persona que tenga su discapacidad visual o que tenga también discapacidad intelectual agravada a esa otra discapacidad, entonces eso complica mucho la situación. Entonces, pues bueno, viendo el atletismo convencional, yo creo que sería casi imposible compaginarlo, ¿vale? Porque ahí sí que está tan profesionalizado al final que cualquier cosa que te reste tendrías que eliminarlo de la ecuación, y en este caso el trabajo resta. Pues el trabajo resta a nivel de estrés, a nivel de que no tienes que no puedes descansar lo que tendrías que descansar. Si tienes un trabajo va a ser la prioridad el trabajo, no el atletismo, y además es un mundo, el alto rendimiento es un mundo muy hostil en el que o rindes o estás fuera, ¿no? Y hay tanta competitividad que en ese caso, pues bueno, en mi situación yo vi una oportunidad dentro de la parte del deporte paralímpico. Yo soy una persona que, bueno, pues corro, tengo mis marcas, bajo de 50 segundos en el 400. A nivel deportivo en atletismo convencional, pues por decir que corro menos, corro más, pero sí que he sabido yo cómo buscar dentro de mí cuáles son los puntos, mis fortalezas, por así decirlo. Entonces la parte mental, la parte psicológica, la parte de gestión de problemas, resolución de conflictos, estrés, ansiedad, eso lo llevo muy muy bien. Y entonces pues como que vi también la posibilidad de ser élite en esa parte paralímpica, de acompañar, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí podría haber muchísimos deportistas que corran más rápido que yo, de hecho los hay, pero a la hora del acompañamiento, pues bueno, es una experiencia que ya llevo, es una vida detrás, es
un trabajo que no se ve, que se hace en silencio. Entonces, pues por ahí también, para que la gente lo conozca, pues también es una posibilidad. Es complicado, si el deporte de alto nivel convencional es inestable, esto es mucho más inestable, ¿no? Pero bueno. Yo quería preguntarte cómo fue ese paso de dar el paso de atleta a ser guía de un ciego. ¿Cómo lo llevaste? ¿Cómo te decidiste a dar el sí? Vale, pues a ver, yo siempre he estado compaginando el deporte, el atletismo con los estudios. Pues tenía claro que al final al atletismo, si me hubiera gustado siempre dedicarme para ver qué podía hacer, hasta dónde podía llevar mi cuerpo, ¿no? A nivel de marcas y demás. Pero te das cuenta que aquí en España le tienes que dedicar muchísimo esfuerzo, tienes que renunciar a muchísimas cosas y que es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Acaso que seas un superélite, que son 5 deportistas contados en España, que puedan vivir de ellos por patrocinios, porque consigan medallas en campeonatos del mundo europeos? Que yo animo a que todo el mundo pues al final lo intente, pero que sea también realista de si es una opción o no es una opción. Sí. En mi caso, pues yo empecé tarde, ya partes con puntos menos. Entonces llegar ahí arriba, sinceramente, lo veía muy complicado. En cambio, pues lo que he hecho ha sido siempre compaginarlo con mis estudios, carrera universitaria, máster en investigación y tesis doctoral. Y luego desembocado, pues profesor de universidad. Y lo he ido compaginando. ¿Qué ocurre? Que ya llegaba un momento en el volumen de trabajo y en la dedicación en la universidad que en los entrenamientos llegaba con el sistema nervioso seco, no rendía lo que tenía que rendir. Agotado. Efectivamente, llegaba agotado. ¿Qué ocurre? Que tenía un buen rendimiento, corrían 49 algo el 400, en 22 algo el 200, el 800 150 y algo, un buen rendimiento que se tiene que entrenar. ¿Qué ocurre? Que a nivel personal estaba como ahí clavado porque no podía dedicarle más calidad. Y entonces, pues, ¿qué ocurre? Que aquí llega una persona que es Guille Rojo, siempre hablo de él porque se lo debo, estoy muy agradecido de él, que es muy buen amigo, es el actual guía de Gerard Descárrega, junto con José Marbizón, que ahora mismo tiene 2 guías, y entonces pues yo con este grandísimo deportista, grandísima persona que ahora mismo está trabajando como preparador físico para astronautas, tenéis que traerla al programa, ¿vale? Ojalá venga. Yo os lo presento y le tenéis que traer, porque es muy interesante, una persona muy especial y muy buen tipo. Pues este hombre me dijo: Jorge, yo te conozco cómo eres de comprometido con tu trabajo, las características que tienes y demás, y hay un chico que se está quedando muy ciego, que se llama Eduardo Cedanovas, y necesita un guía ya, porque ya no puede correr solo. Entiendo que Edu no nace ciego, o sea, se va quedando, va perdiendo visión. Edu al parecer tiene algún problema en su etapa más joven, cuando es un bebé, y entonces a partir de ahí tiene, no sé exactamente si una enfermedad o algún aspecto, y de ahí pues el nervio óptico, la parte de la discapacidad le surge de ahí. Entonces es una discapacidad visual que va avanzando con el tiempo. Pero tiene también la parte un poco cognitiva, emocional también un poco afectada en esa Por eso también queríamos incidir un poco en eso, porque no solo es que tengas que correr a ritmos que el 99% de España no puede correr, sino que aparte tienes que también hacer esa parte de compañero emocional, porque tienes que cuadrar con él los entrenamientos, tienes que ver si él está bien, si él está mal, cómo llevas un poco esa parte. Vale, a ver, al final yo como funciona, al final esto también es un trabajo. Yo empecé a hacerlo por echar una mano porque nadie quería guiarle, sinceramente, porque en ese momento no había becas, no había dinero. Él tenía mucha calidad y necesitaba a alguien que fuese un velocista. Le llegaba gente popular con el corazón más grande del mundo, pero claro, no le sirve para un velocista que al final pues corre a unas velocidades muy altas. Entonces, pues bueno, yo empiezo a echarle una mano en ese caso. Y claro, a mí cuando me plantean la situación, yo nunca había trabajado con un perfil así, ¿no? Al final pues tienes trabajo con personas con discapacidad visual, trabajo con personas con discapacidad intelectual, emocional, llamarlo X, personas con otro tipo de discapacidades, ¿no? Y claro, aquí se juntaban dos, que es lo que digo, cuando se trabaja con personas con discapacidad visual, en este caso el deporte paralímpico, que tenemos que entender que es deporte de alto nivel paralímpico, o sea, la palabra paralímpico es deporte de alto nivel. Ahí no es un programa que el objetivo principal es la inclusión, sí que luego de manera secundaria visibilidad, etcétera, pero es un poco el producto. Es rendimiento, ¿vale? Porque luego, por ejemplo, Special Olympics trabaja muy bien con discapacitados intelectuales en el que puede participar cualquier persona y hace unos programas espectaculares y preciosos. Estuvimos este año pasado en Berlín, que nos invitaron, y estuve con Nuria, la decana de la facultad y demás, y fue espectacular. Y con gente también de la organización, y fue espectacular. Y bueno, que me voy desplazando por los cerros. Entonces, si volvemos a la parte esta, es lo que digo, que
tenemos dos perfiles, uno con discapacidad visual y otro con discapacidad visual y también intelectual, ¿no? Entonces ahí es cuando empieza el problema y el verdadero hándicap, porque con el otro simplemente se adapta a tarea, tiene un retraso a nivel de desarrollo motriz más lento, porque al final al privarle la vista suelen ser más descoordinados. También hay que ver si son de nacimiento o si no son de nacimiento. Si son de nacimiento van a tener un patrón motriz muy afectado, no van a ser casi coordinados, los segmentos corporales no van a ir bien, hay que hacer mucho trabajo y luego el desarrollo es muy lento. Vale, a lo mejor estás hablando de una persona con 20 años, un deportista con 20 años, pero en verdad está comportándose a nivel motriz y de entrenamiento como alguien de 16, 17. Y luego ya está el caso en el que se suma discapacidad intelectual, que eso ya lo agrava todo. Lo agrava todo porque al final, si nosotros tenemos problemas emocionales y mentales que nos cuesta salir sin ningún tipo de discapacidad, imaginaros a alguien que tenga ahí encima un hándicap, ¿no? En el que entre en bucle o no sea capaz de conectar o no sea capaz de gestionar o no sea capaz ni de entender por qué le están pasando las cosas. ¿Qué pasa? Pues bueno, pues que en este caso yo con la persona que he trabajado tenía esta situación y ha sido muy difícil y ha sido muy complicado todo el día a día, más allá del logro que consigamos en grandes competiciones con solamente ir, sino por ejemplo os podéis imaginar cómo les afecta un jet lag, cómo les afecta un cambio de clima cuando cambia el clima radicalmente de un día para otro, cómo le afecta que haya una persona que esté en un estado emocional negativo, se contagian entre ellos. Claro, tú tienes que entrenar perfecto. Sí. O sea, tanto anímicamente, da igual lo que te pase, tú tienes que estar... Sí, yo he desarrollado una paciencia a nivel Dios, yo creo. Y otras cualidades, porque al final sales de la universidad que tienes tus problemas también, tienes tus conflictos, tienes 20.000 cargos de responsabilidad, y salir de entrenar, que cuando para mí ha sido mi momento para desconectar y para equilibrarme, es el momento de a ver cómo voy al entrenamiento hoy y qué ocurre ahí. Y entonces tienes como que esforzarte muchísimo más y es un desgaste muy grande. O sea, lo más fácil aquí al final es correr una carrera y ya está, un campeonato. Lo realmente difícil es entrenar con esa persona, acompañarle, competiciones también, día sí, día no. Por ejemplo, la gente no es consciente, pero cuando estás en una competición, una persona con discapacidad visual, tienes que leerle toda la comida del buffet, coger platos, quitar platos, llevarle enganchar el brazo con el palo todo el día, responsabilidad tuya. Sí, que no solamente es el trabajo de guía dentro de la carrera, que lleva mucho más fuera de... Mucho más. A ver, aquí hay opiniones diversas. ¿Por qué? Pues porque al final la figura del guía es guiar, ¿vale? Pero luego ya queda la potestad de la persona si se compromete en otro aspecto más, pero en principio no debería ser su potestad. Y aquí es donde ocurren todos los grandes problemas. Porque lo ideal, entre comillas, pues podría ser, si quieren profesionalizarlo, que sea profesional. O sea, a nivel de guía, que sí que haya muy buen feeling, que haya muy buena relación, pero al final si tú te vas mojando, vas cogiendo potestades que no deberían ser tuyas... No, es que al final se convierte totalmente en un trabajo, es decir, me refiero a un trabajo a jornada completa, porque es que al final te ocupa la mente durante todo el día. Y no sé cómo estará, ahora si puedes nos cuentas, a nivel económico... ser guía, porque te quita muchísimo tiempo, te ocupa muchas horas al día y... Vale, no está pagado. No está pagado, al final tiene que salir de ti y tienes que tener un para qué, muy claro. Que al final, si no tienes un para qué, todo se desvirtúa y no tienes energía ni motivación para hacerlo. Yo en mi caso era aportar a Edu, era acompañar a Edu, aportarle todo lo que yo había aprendido en el camino. Yo sentía que le podía enseñar muchas cosas y que mi tranquilidad a él le equilibraba mucho, mi tranquilidad, la toma de decisiones, la madurez a la hora de no dudar en nada de las decisiones que se tomen, si no esto se hace así y punto, y ya está, ¿no? Y por otro lado, vamos, si alguien busca dinero en este mundo, pues bueno, puede venir, porque sí que hay dinero, pero va a venir como fruto de un trabajo y de una buena siembra, por así decirlo, ¿no? Porque, pues sí, a lo mejor eres un superclase, te llaman para correr con ellos, pero si solamente tu virtud es correr más rápido que ellos, pues... Sí, no lo vas a conseguir y no vas a llegar a... Es que es muy complicado, la gente no lo sabe, porque para empezar es un mundo muy desconocido. En otros países tienen una cantera de guías y entonces lo que hacen las federaciones es decir, mira, este guía con este tenemos características, este mide 1,80 m, tiene una zancada de 1,90 m, una cadencia de tiene tal. una cadencia, tiene estas marcas. Pues este encaja con este, pues tú vas a entrenar porque esto es profesional, esto es deporte paralímpico, esto es profesional. Entonces, te guste o no, este es tu guía. Que luego si hay conflictos y demás lo podemos hablar y podemos ir gestionándolo, perfecto. Aquí, ¿cómo se hace en España? Pues no hay guías. No hay guías, de hecho se ofertan actividades para personas con discapacidad visual y no hay ningún guía. Yo creo que hay mucha gente que no es consciente de que correr por ejemplo, con Edu, que es ciego, vais atados de una cuerda. Bueno, Eso es muy importante, es que... Lo doy por hecho. Sí. Es que la gente no lo sabe.
Sí, vamos atados por una cuerda, en este caso el deportista sin discapacidad por la derecha, por lo tanto corremos, como vamos en sentido contrario a las hojas del reloj, corremos por fuera. Cada calle 7 metros más. Eso es, corro más o menos unos 7 metros, un poquito menos, y tenemos que ir como un espejo corriendo, o sea, tenemos que ir coordinados a la perfección. De hecho, la magia ocurre cuando vamos perfectamente sincronizados. ¿Por qué? Pues porque la cuerda no se tensa, no hay energías que nos están restando en la carrera, somos uno, eso es precioso, ¿eh? Eso es muy bonito. Me quería detener a hablar yo un poquito porque hablas sobre que tenéis que llevar la misma frecuencia de zancada y demás. Y hablas en un podcast sobre que habéis tenido muchas lesiones porque habéis tenido que cambiar ambos vuestra biomecánica de carrera. Entonces, quiero que me cuentes un poco cómo ha sido ese cambio, si tienes alguna anécdota. Joder, dentro pues de la verdad ese. que el camino ha sido escalabroso, por así decirlo. Ha sido terrorífico. ¿Por qué? Pues porque nadie me enseña a ser guía, ¿vale? Nadie me enseña a ser guía y al final te vas modelando tú en función también de tus paraques si son fuertes. Pues en mi caso, yo uno de los paraques con Edu es poder vivir grandes campeonatos que nunca he vivido o incluso poder dedicarme un mes a entrenar solamente y no tener que trabajar en otras cosas. Entonces eso para mí son cosas que, joder, son honores poderlos conseguir y los hemos conseguido juntos. Entonces, pues, claro, la situación aquí es que tenemos que ir coordinados juntos, perfectamente, 100%. al 100%. Edu es un poco más bajo que yo y encima tiene una zancada muy corta porque los ciegos, como son ciegos, buscan mucho el suelo porque les da Exacto. seguridad. Claro, entonces la cuerda no va a la misma altura. No va a la misma altura la cuerda y luego los pasos tienen que ir iguales. Entonces, si él va con una zancada muy amplia, yo tengo que acortar mi zancada y llegar a un punto medio. Ujú. ¿Qué ocurre? Que cuando yo soy un atleta que ya está hecho, que empezó con Edu con 27 años, mi cuerpo solo ha experimentado ese tipo de carrera, mi carrera. Y empiezo a cambiarla. Y no solo empiezo a cambiarla, sino que la empiezo a cambiar unas intensidades altísimas. Pues claro, sin venir nada, a los 2 meses, ¡pum! Roto. Cuádriceps roto. Dice, ¿pero cómo me puedo romper el cuádriceps? Mm. ¿Cómo me puedo romper el cuádriceps en plena carrera, que no estoy acelerando ni frenando? Pues bueno, pues al final es por las tensiones que sufre la cuerda, porque claro, no es consciente hasta que ya vas madurando poco a poco, nadie te dice nada y te das cuenta que en las curvas, como Edu se te eche encima, mi pierna derecha tiene que aguantar mi fuerza más la suya. Sí. Entonces son 140 kilos de fuerza centrífuga hacia afuera. Y yo no era consciente y decía, joder, ¿cómo me duele la pierna derecha? He hecho todas las lesiones a la pierna derecha. Y entonces vas hilando fino y yo voy reflexionando. Joder, es que en la aceleración, como se tense la cuerda, en verdad estoy haciendo un arrastre. O yo estoy empujando a Edu o Edu me está empujando a mí. Y en toda la cadena posterior está trabajando con 70 kilos de más, que es lo que peso. Y al frenar igual. Al Sí, frenar, que es... imaginaos las lesiones que se producen al frenar en esas fases excéntricas, imaginaos que tenéis que se tensa la cuerda o que Edu se frena de golpe o yo me freno de golpe. Entonces ahí es donde ocurren los problemas. Entonces todo esto lo hemos ido depurando durante estos 3-4 años y de ahí que hayamos ido madurando, nos hemos ido conociendo. Hemos hecho mucho trabajo de amplitud de carrera con Edu, mucho trabajo coordinativo. Yo también he trabajado más frecuencia para la parte del sistema nervioso. Pues siempre que metemos mucho trabajo de frecuencia, el sistema nervioso lo dejamos seco. Y yo es por donde pecaba. Yo, por ejemplo, los entrenamientos con Edu a mí me restan. Yo no le doy calidad a mi cuerpo porque no son ritmos que me den calidad. Estoy corriendo muy despacio de lo que sería mi zona de estímulo y en cambio estoy fatigando mi sistema nervioso una barbaridad. Entonces es complicado compaginar sus entrenos con mantenerme a mí en un estado de forma óptimo. Entonces yo tenía que sacar, aparte de sus sesiones de entrenamiento, sesiones de entrenamiento para mí de calidad. Sí. Y esto hilarlo con el trabajo de fuerza, que es básico y fundamental y es donde he tenido yo la pieza clave para no lesionarme. Tengo que meter 2 sesiones de fuerza mínimo a la semana y de fuerza no 14-15 repeticiones, sino coger hierros, movimientos completos, olímpicos, cargar bien. ¿Y cómo lo estructuras ese entrenamiento de fuerza a lo largo de la temporada? Vale, pues simplemente hago progresiones y de lo más genérico a lo más específico. Tengo mis protocolos que no me fallan nunca de los puntos donde me he lesionado, donde tengo que poner el cazo para, bueno, el cubo para la gotera, pues ahí esos son protocolos que no me fallan. Isquiotibiales, cuádriceps, abductores y 3 o 4 más preventivos también de Aquiles, porque con la zancada tan cortita trabaja muchísimo esa cadena posterior, aparte de solo de Aquiles, tendinosa, y por ahí también ha venido problemas. Y luego a nivel de metodología de trabajo, pues tengo mi planificación, me entreno yo y también me ayuda mi pareja, Susana Alonso, que es Susafly, te hace mucho trabajo también en redes sociales sobre entrenamiento en carrera. Promocionala. Sí, Susafly, tiene también canal de YouTube, tiene Instagram, tiene de todo. Y es entrenadora y es una auténtica crack, entrenadora nivel 3 de atletismo, hay que traerla al podcast. A ver si la traemos. Efectivamente. Yo ahora mismo sabes que estoy igual en la federación, yo soy de momento nivel 2, pero esperemos algún día. Claro que sí. conseguirlo. Y vamos, es una auténtica crack. Además, uno de los puntos para mí fundamentales es que no solo tienes el conocimiento científico o técnico, sino que aparte viene del barro. O sea, es atleta, experimenta en sus propias carnes. Entonces es fundamental para
para poder enseñar y aprender. Entonces, esa parte de planificación la llevamos entre los dos, bien, porque yo me conozco muy bien y siempre que tengo alguna dudita, se lo pregunto a ella, porque al final esa inseguridad propia que tienes normalmente se la dejas al entrenador y tú ejecutas. Total. Y entonces entre los dos pues lo hemos llevado espectacularmente bien y vamos, conseguí pues el año pasado entrenando con Edu 2 sesiones de series, yo metiendo 2 sesiones de pesas, una de series para mí y jugando muy bien con los descansos. Por ejemplo, inteligentemente, los días más duros en la universidad cuando descansaba o hacía menos volumen o menos intensidad, pues el año pasado estaba corriendo en 49,6. O sea, que está muy bien, está cerca de mis marcas personales y estoy corriendo como unos 3 segundos más rápido que Edu, que es lo que más o menos lo que se necesita para poder guiarle. Tú llevas también el entrenamiento de Edu, es decir, ¿quién programa esas series? Él también me imagino que realizará entrenamiento de fuerza. Vale, Edu tiene su entrenador. Edu tiene un entrenador de la Federación Española de Deportistas Ciegos y tiene su entrenador. Y entonces yo lo que hago es las sesiones que tengo que hacer con él in situ, las hago con él y luego aparte yo me llevo mi planificación. Hago yo mis entrenos y me organizo yo. ¿Y cuántos días dedicas al entrenamiento para poder llegar a esa marca, a ese objetivo? Vale, a ver... ¿Una semana me refiero? Sí, mínimo 5 días. ¿Una semana tipo? ¿Cómo sería? Vale, una semana tipo... Pues mira, a mí me gusta la metodología de trabajo, me gusta mucho porque yo sí con los años me voy dando cuenta que se le ha dado mucha importancia al volumen del entrenamiento y donde debería de verdad radicar la clave del éxito es en la recuperación, ¿no? Entonces yo le doy mucha importancia a la recuperación, me escucho muy bien a mi cuerpo, ya son muchos años entrenando y entonces sé cuando tengo que descansar, cuando tengo que hacer una sesión de entrenamiento más relajada. Eso te lo da la experiencia y al final haberte equivocado mucho. Entonces yo como me gusta trabajar mucho es, por ejemplo, hay muchas metodologías a la hora de organizar, por ejemplo, un microciclo una semana. Entonces tenemos, por ejemplo, lunes, martes entrenamiento, miércoles descanso, jueves, viernes, sábado entrenamiento, domingo descanso. Entrenas 2, descansas 1, entrenas 3, descansas 1. Entonces eso para mí es lo que mejor me funciona. Porque luego otras metodologías es entrenar de lunes a viernes y descansas sábados y domingos. Esos 2 días ahí no encajan para mi gusto bien. O entrenar de lunes a sábado, en el caso de que tengas que meter más kilómetros, pues bueno, ahí si estás en otro punto que te puedes dedicar y recuperas bien, pues descansar un día a la semana. Normalmente es lo que hace la élite, incluso ese día no descansan total, sino que hacen un rodaje o hacen alguna activación más tranquilita. Entonces yo, lo que me gusta y con el máximo rendimiento que he sacado es entreno 2, descanso 1, entreno 3, descanso 1. ¿Y esos entrenamientos durante las semanas todos son con Edu o haces tú alguno de individual? Vale, depende. ¿Vale? Esto depende de cómo esté estructurado el año. Normalmente lo que hacía con Edu es lo que me dijese el entrenador, tienes que bajar conmigo esta semana estos días. Yo me organizaba, yo tenía todas las tardes bloqueadas para él, para que cuando me dijese que tengo que bajar bajo. Pero yo es lo que digo, si quieren que sea su guía, tengo que estar yo a tope. Entonces yo necesito entrenar también para mí. Entonces mínimo 2 días de series estoy con él, que es cuando él necesita más trabajo, porque en el gimnasio con el entrenador puede hacerlo. Lo puede hacer. Eso es. Mínimo, 3 días vamos a poner, porque el sábado también. El sábado también normalmente es calidad. Hacemos, pues a lo mejor en un microciclo ya, en un mesociclo de impacto, a lo mejor metemos series más lácticas, trabajando en torno a 45 segundos, un minuto. Series de 300, 350, 200. Otro día de aláctico, velocidad pura, estaríamos hablando de 60 metros, 80, 100, lo que es toda esa fase maratep y fosfocreatina. Y luego un último día, pues a lo mejor más un trabajo de potencia aeróbica, más a lo mejor un interval, por así decirlo, lo que es en pista. Los otros 2 días pesas. Trabajo de pesas en el gimnasio, calentamiento en bici y demás, o en carrera en el caso de que esté, y ya está. Y luego sí que cuando se acerca un gran campeonato, los 2 meses antes del campeonato estamos casi todos los días juntos. Sobre todo porque es fundamental que estemos juntos, que vayamos sincronizándonos a la perfección, que se vaya gestionando también todas las situaciones, pero aún así, ya por experiencia, todos los días juntos con alguien que cumple los 2 requisitos que he dicho, discapacidad intelectual y física, es complicado. Sí. Es complicado porque yo, por ejemplo, me comporto desde el punto de vista responsable, me sale de manera innata, entonces, pues como que le corrijo. Bueno, no es que como le corrijo. Sí. Si hay algún problema a nivel de educación, se lo corrijo también. O sea, que cumples un papel más allá de deportista. Y entonces es en algunas ocasiones enemista, por así decirlo, porque él no es consciente de que yo se lo digo con la mejor intención del mundo. Y su punto de vista es diferente. Tiene un punto de vista diferente, pues por ejemplo los entrenamientos, si somos profesionales, no se puede salir el día de antes, porque estamos comprometidos todos, no se puede estar haciendo el tonto un mes antes de irte a unos juegos, y entonces pues yo esas cosas, lo siento, pero es que yo las digo, no me puedo quedar cada día cuando a mí me han pedido un compromiso pleno, pues entonces esas partes pues sí que a él pues, le puede molestar porque le encanta el heavy, le encanta irse de conciertos. Entonces son temas complicados. Son temas complicados que hay que irlos gestionando. ¿Por qué? Porque de manera indirecta a él le equilibra mucho.
Entonces, que él se vaya a lo mejor a un concierto, a cierto punto puede ser positivo, pero hay que ser también consciente de esa. Así que dependiendo del tramo de la temporada que se esté, se puede hacer de una forma más frecuente o no. Como un punto Sí, como que le una- viene bien, como algo que suma y de verdad nos resta. Sí, como algo de que todos se necesitan de desconectar. Desconectar, distracción. Que te ayuda a Si no volver está más pasando fuerte, una mala mejor. temporada porque ha pasado meses malísimos, meses muy malos de pasarlo muy mal y a mí hacerme sentir muy mal porque al final dices, joder, qué mal lo está pasando él, voy a intentar ayudarle, echarle una mano, intentas todo por todos los medios, hablas con profesionales, psicólogos y demás y ves que está mal y que no consigue sacarle de ahí. Entonces, pues en esos momentos, cuando tiene discapacidad intelectual suele pasar, ¿no? Pues hay que intentar sacarles como sea. Porque para empezar, ha habido muchos días que llegas a entrenamiento y no podemos entrenar, porque su cabeza no está bien. Entonces, si la cabeza no está bien, no puedes entrenar, entonces estás restando. Entonces, lo primero con este tipo de perfiles, que la gente lo sabe, tiene que estar bien psicológicamente. Una vez que ya está bien psicológicamente, ya podemos empezar a trabajar y a entrenar. Esto es como en la carrera. Sí, te enseñamos en la carrera cómo es el programa tipo para pérdida de peso, cómo es el programa para ganar masa muscular, cómo es el programa para tonificar. Bien, ahora llegas al gimnasio, te llega la persona que quiere perder peso, le pones ese programa y al día siguiente ya no te viene, ¿no? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Generar adherencia, que venga, que esté en un estado correcto y cuando ya tiene el perfil de soy una persona que mi hábito es entrenar, venga, ahora atacamos el... Y esos días que no entrenas porque el atleta está psicológicamente afectado, ¿qué hacéis? ¿A qué lo dedicáis? Hacemos un entrenamiento pero mucho más suave, o sea, una vez. Al final entrenáis. Sí, entrenamos pero no hay estímulo adaptativo. Es pues podríamos decir una sesión regenerativa a nivel de entrenamiento. Sí, que al final puede servir Una activación, movilidad, abdominales, sí, para core, coordinación, mejorar. un poquito de técnica de carrera, jugamos un poquito. ¿Y esos días suelen ser más frecuentes cuando se tenga competición? ¿O depende del momento, depende de temporada, o da igual el día o la temporada del momento que os encontréis? Pues yo os puedo contar mi experiencia, que al final yo lo he achacado mucho a los cambios de tiempo. O sea, cuando cambia el tiempo de repente hace frío, o de repente llueve cuando está haciendo calor, o de repente hace frío y viene el calor, que les cambian fisiológicamente, muchas veces se comportan a nivel de estímulo-respuesta. Tengo un estímulo y una respuesta. No tienen la capacidad esa de cómo podemos tener cuando tienes discapacidad intelectual de tomar una decisión, de decir, mira, pues es que hoy hace un mal día, pero es que tengo 20.000 cosas increíbles hoy que hacer. ¿Sabes? Me da igual que haga un mal día, me va a mojar. Y efectivamente es el enfoque que le quieras dar tú. Claro, y entonces pues ahí es donde hay que hacer más trabajo para hacérselo ver, porque al final son gente muy influenciable. Entonces si el entorno está diciendo, joder, qué mal día, qué mierda de día hace, hoy es un día perdido, pues ellos llegan con esa sensación y lo transmiten. Lo transmiten y al final es una pena. Es una pena. Entonces estos días cuando los achacamos, sí, cuando se acercan competiciones la presión les afecta muchísimo. Hay que intentarles quitarle toda la parte de objetivos de encima. Estoy hablando de un perfil con discapacidad intelectual y visual, ¿vale? Porque les agobia mucho. Lo que es un compromiso, o sea, el vaso siempre está lleno, ¿vale? Nos agobia a nosotros. Pues No me quiero imaginar a ellos. Para ellos el vaso siempre está lleno. Entonces, a la mínima gota que eches, colapsan. Pero bueno, ya has hablado de los Juegos. Bueno, me consta que has cumplido un sueño, que es estar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y si nos puedes contar cómo es estar en unos Juegos Olímpicos. Pues es una auténtica barbaridad. A ver, en este caso son Juegos Olímpicos Paralímpicos. Son la segunda parte que primero se celebran los Olímpicos y luego la parte paralímpica. Forman parte del mismo evento que al final es la máxima expresión de los valores deportivos. Misma sede. Misma sede, misma Villa Olímpica, mismo estadio. Es todo igual. ¿Cómo es la Villa Olímpica? Pues espectacular. Yo siempre que me entrevistan, al final lo recuerdo y digo, joder, ¿de verdad lo he vivido? ¿No? ¿Es un sueño? Sí, porque desde muy pequeño, pues yo recuerdo de vacaciones con mis padres y en un verano la televisión puesta viendo los juegos, año tras año, no, cada 4 años. Y no solo eso, sino que yo siempre también lo digo, yo con Susana nos cogimos la mochila, la maleta, nos fuimos a Grecia en un verano y nos recorrimos Grecia por todos los estadios antiguos, por Olimpia, Delfos, no sé, estuvimos en Panathinaikos, Atenas, y ves aquello, te empapas de la historia griega, ver de dónde viene toda la parte del deporte, toda la tradición que tenemos y que hay a nivel mundial, la filosofía europea también, de dónde viene, lo importante que fue todas las civilizaciones aquellas del Mediterráneo lideradas por Grecia. Claro, yo estaba allí en Grecia viviendo, estando en un estadio de 2.000, 3.000 años de antigüedad, o sea, muy antiguos, y decías, joder, lo que han vivido aquí, ¿no? O sea, ves los estadios grandes y dices, hace tanto tiempo esto ya reunía a tanta gente, ¿no? Estadios de 40.000 personas, 20.000 personas, o por ejemplo ver las piedras del templo de Zeus, que eran piedras de la base de una de las columnas y dices, Dios, ¿cómo debía de ser el templo de Zeus en Olimpia? Y claro, después de empaparte de todo, de ser deportista toda tu vida, de ver a tus ídolos, ¿no? Compitiendo,
de haber entrenado en el centro de alto rendimiento y estar entrenando también muchas veces con ellos. No hay nada más alto que eso. No hay nada más alto. A nivel deportivo, todos los deportes que son deportes de valores puramente, su máxima expresión es unos juegos, porque saben lo que representan, saben que representan los máximos valores del deporte y es precioso. La villa, ¿cómo es la villa? Pues la villa allí en Tokio era una isla. Teníamos una isla, nos tenían metidos en una isla y en la isla tenemos de todo. Son bloques de edificios, imaginaos una ciudad, 10-12 pisos, pues cada 3 o 4 pisos pertenecían a un país en función de los deportistas que llevasen y los equipos. Y entonces en el mismo edificio nosotros teníamos por encima a México y teníamos a Turquía en el mismo bloque. Enfrente teníamos a Finlandia, teníamos a Etiopía, teníamos a no sé qué. Eso me parece increíble. Y entonces en los bloques es como un pequeño barrio y ahí están todos los países. Y luego dentro del propio barrio, que está cercado, porque encima fuimos en año COVID y aún así está cercado, tienes que pasar con una acreditación. Tienes un restaurante de 2 pisos que es una nave industrial inmensa en lo que todo el perímetro de esta nave industrial son comidas de todos los países. En el medio tienes estanterías con bebidas de marcas que ya ni conocía. Tienes estanterías de postres que son peligrosas, pero muy bestia. Luego tienes también un gimnasio para entrenar dentro de la propia villa. Tienes lavandería para ir a llevar tu ropita a lavar. Tienes zonas de recreativos para desconectar con tus compañeros, sala de ping-pong, juegos, de relax. Otra cosa muy importante para mí clave es que hay bicis. Tienes bicis sueltas de la organización y entonces pues, tú las puedes coger para ir dándote vueltas. Que es muy grande. Es muy grande. Yo, para que te hagas una idea, había algunas noches que a lo mejor me hacía 8 o 10 kilómetros con la bici. Con los otros guías nos cogíamos las bicis para desconectar y nos poníamos a dar vueltas porque como encima era llano, pues nos poníamos a dar vueltas y a mí en el Tamagotchi me salían 10 kilómetros así. Madre de Dios. Espectacular. Luego también están los patrocinadores. En este caso estaba la tienda de Asus, estaba la tienda de Samsung, estaba la tienda de todos los patrocinadores de los juegos. Estaban allí. Cuando llegamos también te dan los patrocinadores, pues te dan unas zapatillas, te dan un Samsung Galaxy también nos dieron, unos cascos, o sea que es espectacular. O sea, yo la verdad que increíble. Y ahí comenzó, porque, bueno, ahí no comenzó, esa fue la etapa 2, porque la etapa 1 fue cumplir otro sueño que es poderme dedicar 15 días a entrenar. En Barcelona, ¿no? Sí, eso es. En Barcelona nos llevaron a los deportistas, nos separaron por las sedes de centros de alto rendimiento españoles y a nosotros nos tocó Barcelona, Sant Cugat, que es un templo de entrenamiento. Ese centro de alto rendimiento es exquisito. 100% del día enfocado a entrenar, recuperar, comer. Un sueño. Yo me levantaba, desayunábamos, entrenábamos por la mañana, comíamos, siesta, nos íbamos a la piscinita, si eso doblábamos sesión, cenábamos, una vueltecita por allí y a dormir. Espectacular. Yo diciendo, joder, eso sí, ahí súper compensé, ahí estaba como un auténtico animal. Yo en mi vida he hecho eso. Y hicimos ahí un test de 300 que lo hice con otro deportista, con Deliver, hice 34.8 en el 300. O sea, que es mi marca personal. Sí, 34.8 significa correr en 48 o algo del 400. O sea, que estaba como un auténtico misil. Claro, 15 días que mi cuerpo, que solamente está entrenando y descansando, nunca lo ha hecho. Y entonces dijo, fue muy agradecido. Y llegué en un estado de forma a Tokio espectacular, la verdad. Y los lazos dentro de... Me imagino que habrás hecho muchas amistades, ¿no? Porque al final, relacionándote con gente de tantos países, con gente de tu propio país y demás, ¿cómo es la relación con demás atletas? La verdad que te ponen los pelos de punta, porque yo tampoco soy una persona que lleva mucha experiencia en el mundo paralímpico, llevo 4 años. Por lo tanto soy muy nuevo, sí que pues en la carrera das la asignatura, sí que colaboras a lo mejor con algún proyecto de alguna manera, pero no me he dedicado, mi especialidad no es la discapacidad, por así decirlo, las personas con discapacidad, sino que me he dedicado más a la parte de entrenamiento y de fisiología. Y entonces claro, yo entro en un mundo nuevo y a mí me gusta hablar mucho, hablo con unos, hablo con otros, y entonces vas conociendo las historias durante esos 15 días de la gente, porque ahí estábamos con tenis, estábamos con triatlón, estábamos con natación, atletismo, y vas hablando con todo el mundo, y la verdad que todo el mundo tiene una enseñanza y una vida detrás espectacular. O sea, es que no hace falta ni ponerle marketing a ninguna de las vidas de las personas, de los deportistas paralímpicos. Todas son de decir, wow, o sea, no puedes quejarte, Jorge, por absolutamente nada. ¿Vale? Tienes perfiles, o sea, buscarlo si queréis, la gente que está escuchando, que está viendo, buscar cualquier deportista de la historia paralímpica que tiene detrás y son todas de decir, madre mía. Y están ahí como ejemplo de todo y como ejemplo también de gente con discapacidad que a lo mejor no encuentra una salida, pues ahí tienen ejemplos donde agarrarse, tienen figuras donde apoyarse, tienen una vía de escape que es el deporte, que no es una vía de escape sino un estilo de vida que es, vamos, para mí yo lo recomiendo porque te abre amistades, te abres vivencias, te abre la vida. Y aparte es un reconocimiento también que tú llegas a esa élite y poder ver o competir en un estadio o competir en unas olimpiadas o entrenar con tus compañeros, tiene que ser también una salida para
para Sí. poder afrontarlo. Sí, y luego también estos perfiles que ya lo tienen muy superado se lo toman con un humor, hay un humor terrorífico. Hay un humor que si eso lo sacas de contexto Dices, madre. es terrorífico, pero vamos, entre ellos se lo pasan genial porque al final es lo que yo digo, cuando ya está superada la discapacidad, que entre ellos lo tienen superado, una palabra no es ofensiva acaso que tú quieras ofender. Entonces, palabras que a lo mejor hoy está mucho el tema de esta palabra no se usa, esta sí. O sea, más que se use esa palabra es cómo se usa. Sí, ¿No? total. Si tiene afán de ofender o no. O sea, si tú eres una buena persona, tú eres el primero que estás dejando media vida tuya entrenando y trabajando con ellos, tú usas una palabra de esas y sabes que no tienen ánimo de ofender porque estás dejándote la vida por ellos, entre comillas. No sé si me explico. Sí. Tienes respeto, tienes responsabilidad, tienes educación hacia ellos. Entonces, más allá de la palabra es lo que hay detrás, ¿no? Cómo se trabaja con ellos, cómo los tratas, ¿no? Porque aquí hay un punto muy importante que es que la gente con discapacidad, mucha de ellas no sufre la discapacidad, sino lo que sufre al final es cómo la sociedad les señala, ¿vale? Es cómo la sociedad los rechaza, el miedo también de la sociedad hacia ellos y también lo desconocido hacia la discapacidad. Eso es lo que de verdad sufre una persona con discapacidad. No sufre su propia discapacidad, sino sufre al final pues el efecto de una no educación de la sociedad. Sí. ¿Tú has vivido algún episodio agresivo con Edu? O no agresivo, sino incómodo. Extremo. Incómodo. Sí, unos cuantos. Pero me refiero de la sociedad hacia... Ah, no, de la sociedad hacia él, no, pero él sí que me ha contado muchos, ¿vale? Él me ha comentado que, por ejemplo, cuando conoce a gente hace amigos y demás, en el momento que, pues, por ejemplo, hace amigos a lo mejor por redes y luego queda con ellos y algo, cuando le ven y ve que es ciego, como que le genera rechazo. Como que le genera rechazo. Eso sí que me lo ha transmitido muchas veces y le da mucha pena. Le da mucha pena. Pero bueno, yo lo que le digo, esa gente al final, Edu, le falta madurar, porque no conoce. Sí. ¿Sabes? No conoce y no los juzgues, porque llegará un momento en que entiendan que no te limita, sino que te potencia, Edu. Tú tienes unas virtudes espectaculares, igual que el resto de personas, ¿vale? Que luego esto es otra cosa. Cuando hablan de discapacidad, ostras, es que esta gente con discapacidad que llaman paralímpicos, ostras, y ya no paralímpicos, sino que tienen muchas capacidades, más que la gente común. ¿No? Y eso también te choca, porque sí que se les ha marcado con esta palabra de discapacidad, que al final, pues bueno, es despectiva en ese aspecto, pero yo siempre hago el mismo símil. Esto es como un videojuego cuando tú empiezas, tú tienes 100 puntos para repartir entre tus características de velocidad, de agilidad, de defensa, de ataque, de no sé qué, pues tú repartes los 100 puntos en eso, las personas convencionales tenemos como los 100 puntos muy bien repartidos y la gente con discapacidad lo que ocurre es que uno de ellos Lo tiene muy alto. lo tiene muy bajito, pero el resto tiene alguno que ¡pum!, es súper dotado. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que se está viendo hoy en día a nivel empresarial, muchas empresas se están empezando a interesar porque se están dando cuenta de esto, de que los perfiles con discapacidad son perfiles superdotados en ciertos aspectos. Y si esas empresas consiguen traer ese talento y saber trabajar con ellos, joder, es que están consiguiendo un potencial brutal en la empresa y luego, aparte de manera indirecta, que ellos también interesan mucho porque al final son números, tienen una desgravación de impuestos espectacular. ¿Dónde se está trabajando mucho esto? Pues, por ejemplo, gente con problemas del espectro autista y demás, los están utilizando en código, en videojuegos para corregir errores, los están utilizando en código para revisar también errores, en programación, porque son espectaculares para encontrar pequeños detalles que nosotros no somos capaces de encontrar. O, por ejemplo, en el caso de Edu, las personas con discapacidad visual tienen un oído casi completo o completo. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Pues porque él con la música, él escucha una canción, él nunca ha aprendido a leer partituras musicales, pero él escucha una canción y sale por sus manos, con una flautita, con un teclado, con una batería, espectacular. Y así os puedo hablar de muchísimas personas y son espectaculares, son increíbles, un talento increíble. A mí me gustaría volver a esos Juegos Olímpicos, ¿vale? De Tokio, que quedáis quintos, ¿no? Quedamos quintos, sí. Quedáis a una centésima de entrar en una final de los Juegos Olímpicos. Sí. Y hacéis marca personal. Hacemos marca personal O sea, allí. Si lo metéis en un cóctel, es explosión. Pues mira, al final yo lo que digo que cuando se hacen bien las cosas, al final hay un alto porcentaje de que salgan. Siempre queda alguna cosita en el tintero, siempre cuando hablamos de deporte. Pero en este caso habíamos trabajado muy bien toda la parte esa de pensar qué está pasando, cómo podemos mejorarlo, el estado emocional de Edu, el entrenador, la familia, Edu y yo estábamos todos a una remando, ¿vale? Y luego también detrás hay servicios médicos, hay psicólogos, nutricionistas, fisiólogos, o sea que dentro de comité hay un equipo multidisciplinar detrás que ayuda mucho, ¿vale? Que no se ve y desde aquí pues también dar las gracias a todo el mundo que apoya, porque si no es imposible, solo se ve al final los dos deportistas, el deportista con discapacidad y en este caso el deportista de apoyo, y detrás hay un equipo brutal. ¿Qué ocurre? Que cuando yo empecé a trabajar con Edu había dado el salto internacional pero en categorías inferiores, no había debutado como absoluto, que es la categoría ya pues el máximo nivel, y entonces conseguimos ir a Polonia al europeo, al campeonato de Polonia.
¿vale? En este campeonato de Polonia, pues damos la sorpresa y entrenando muy bien, pues conseguimos correr allá en 52-70 y algo y cogemos un bronce en el Campeonato de Europa. Y ese año justo eran los Juegos, porque se habían retrasado por la pandemia. Y entonces el pase para los Juegos nos estaban pidiendo 52-0 para la mínima B. Y dijimos, pues tenemos un mes y medio para darle. Esto ahora mismo es una opción. Habiendo conseguido un bronce en Europa y estando corriendo tan cerca, pues empezamos a entrenar como animales, a competir. Bueno, estamos entrando muy bien, pero sí que buscando mínima en todos los fines de semana, que eso te desgasta y te revienta muchísimo, compitiendo casi todas las semanas. Y al final nos quedamos en 52-20 y algo. Y en principio no íbamos a ir. Pero por la medalla del Campeonato de Europa, la Federación Internacional nos invitó directamente por ser medallistas continentales a Tokio. O sea, nosotros nos quedamos fuera. Salió la lista de deportistas oficiales, salió todo. Yo ya estaba planificando mis vacaciones y me llama el seleccionador y me dice, Jorge, que te vas para Tokio. ¿Y en ese momento que te llama? Pues... ¿Qué pensaste? Pues que pensé, yo dije, no me vaciles. No me vaciles, que con esto no se vacile, porque ya había salido la primera lista oficial. Luego hay como un ajuste de plazas que se hace, pues las que invitan, los países que rechazan plazas se reparten entre los países, pues a lo mejor dan 2 plazas a España para chicos, etcétera, y entonces hay una lista de espera y nosotros estamos terceros en la lista de espera. Y entonces, ¿qué ocurre? Que directamente lo que llega a España es una carta de la Federación Internacional con invitación expresa para nosotros. O sea, no es una plaza para España, sino es estos chicos que han quedado medallistas continentales en Europa, están invitados para ir a los Juegos. Entonces, claro, ostras, pues cuando me llaman yo me pongo, vamos, no me lo creo, es como un cúmulo de sensaciones, me pongo a llorar. En ese momento estaba viviendo yo con mis padres, voy a dar un abrazo a mis padres llorando, ¿sabes? Al final es como... Lo máximo. ¿Qué acaba de pasar? ¿Sabes? Qué locura, ¿no? Porque ya te habías hecho la idea de que podía ser. De repente ya te habías hecho la idea de que no podía ser porque ya era oficial. Y de repente sí es. Y dices, ¿cómo? O sea, es como no te lo terminas de creer, ¿no? Estás en un estado, a los próximos días era como, yo hasta que no esté allí con la acreditación puesta, no me lo creo. Y ahí empezó pues todos los efectos que tienen los juegos, que a nivel mediático pues mucho efecto mediático, yo no era consciente, a nivel de cuidarte, porque claro, con el COVID, un positivo en COVID estabas fuera. Entonces desde ese momento, mascarilla a todos los lados, aislado casi, iba a entrenar, volvía, o sea, mucho cuidado, Edu también, muchísimo cuidado. Y nada, pues ahí empezó. Mi hermano vive en Japón, ¿vale? Entonces, se ve la humedad que hay allí. Entonces, quería preguntarte cómo es competir, correr con esa humedad, porque no es ni la mitad que con la que estás aquí. Entonces, ¿cómo se acostumbra el cuerpo a eso? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo hiciste? En el momento que Tokio es una opción, después de Polonia, empiezo a leerme todos los papers que hay. De entornos húmedos, entornos calurosos, adaptación fisiológica, me empieza a leer todo, también jet lag, cómo afecta, me hice yo una lista de cosas para reducirlo, o por lo menos para intentar que me afectase lo menos posible. Aún así, después de hacer pues diferentes aclimataciones, de entrenar a ciertas horas raras del día con mucho calor aquí en Madrid, o por ejemplo los 15 días de Barcelona nos vinieron bien, también aclimatar horas de comidas y de sueños, intentar ajustar un poquito eso, pero aún así cuando yo llegué a Tokio eso fue terrorífico. O sea, es el ambiente más hostil en el que he competido sin ninguna duda. Llegamos en pleno final de agosto, yo me acuerdo que había carteles en los que aparecía una calavera verde, una calavera amarilla, una calavera naranja, una calavera roja y una calavera negra, en función de la temperatura y de la radiación. Pues siempre que veía el cartelito estaba la calavera roja. Y yo decía, Dios mío. Bueno, situación 36 grados y cercano al 90%, a lo mejor 80 y algo por ciento humedad. Era terrorífico. Yo empezaba a entrenar y en cuanto empezaba a sudar, que tardaba como 2 o 3 minutos, ya no paraba. Es como si me empezasen a echar barreños de agua. Y yo estaba con mis botellas de bebidas, hidratantes, carbohidratos, ya sabéis, sales a muerte, y hidratando, y después de entrenar, pues recuperación, proteína. ¿Y la cuerda? No se resbalaba. La cuerda es importante, ¿vale? Como tengas la mano mojada, la cuerda te salta, ¿vale? Es como se tense. Entonces, pues lo que tenías que tener es todo el rato secándote la mano, la cuerda muy limpia, tenías que tener mucho cuidado, aún así estabas empapado. ¿Utilizabais algo? No utilizábamos nada. Simplemente llevábamos la cuerda y yo intentaba, pues eso, la mano súper seca y Edu igual. Edu es muy curioso porque él está muy aclimatado a este tipo de climas, ¿vale? Su madre, él tiene 50% de República Dominicana y entonces es un ambiente muy parecido al de Tokio. Y es espectacular porque llegábamos allí
y él estaba como en casa. En su salsa. Él estaba en su salsa, casi ni se deshidrataba. Él se reía de mí, ¿sabes? Imaginaros, yo empapado y él se reía de mí. ¿Pero qué te pasa, Jorge? Ya estás empezando a sudar, te vas a caer doblado, no sé qué me decía yo. No, pájaro. Sí, el único momento que recuerdo después de los entrenamientos de sentir placer y a gusto, y estar a gusto, es las piscinas que había con hielos. Había unas piscinas con unos bloques de hielos así, eran como ladrillos de casa. Y era meterte como apagar una cerilla en el agua, era... joder, qué a gusto. Decías, mucho COVID, pero por aquí han pasado 20 atletas y aquí no han cambiado el agua, pero me da igual, yo me meto aquí. Total. Sí. Y entonces, pues bueno, pues así es como lo fuimos haciendo. La competición fue una salvajada, corrimos a las 2 de la tarde. Tuvimos que calentar en una recta en un soportal donde estaban los servicios médicos, ¿vale? Como en un polideportivo. Sí, pero estaba la calavera roja. O sea, no podías. Sí que podía, pero di 2 vueltas a la pista y notabas cómo te quemaba el sol, empezabas a sudar. O sea, no puedes hacer un calentamiento al uso de competición ahí. Entonces lo que hicimos fue un rodaje y dije, Edu, vámonos para adentro, adaptamos tarea dentro del pabellón, hacemos donde los servicios médicos y ahí en una recta. Estuvimos haciendo el calentamiento, mucho core, movilidad, gomas, técnica de carrera, progresiones. Luego nos salimos fuera de la pista a hacer un par de progresiones, ¡pum!, y para la pista. Porque eso es otro espectáculo. Cuando no estás en un gran campeonato así, no te das cuenta que dices cámara de llamadas. Bueno, la gente no sabe en qué consiste. Cuando tú vas a competir, no entras directamente al estadio y ya está. Sino que hay una cosa que se llama cámara de llamadas, que lo que te hacen es que te revisan material, te revisan equipamiento, te revisan también los sponsors que llevas, te revisan todo. ¿Bien? Y entonces en este caso cámara de llamadas, si no me acuerdo mal, era como una hora y media antes. O sea, tienes que calentar y una hora y media antes tienes que ir a cámara de llamadas. Uf. En este caso había 2 cámaras de llamadas. Vas a la primera y ahí te revisan nombre, acreditación, que eres tú y demás. Perfecto, te sientan en una silla. Vale, pues ahí teníamos que ir, había como 1 kilómetro hasta entrar al estadio. Y dentro del estadio, en una parte de abajo, tenían la segunda cámara de llamadas, que ahí es donde te pones los clavos, les revisan las gafas a Edu, parches, te revisan cuerda, te miden la cuerda, te revisan dorsales, equipación y demás, ¿vale? Pues yo pensé que con esa hora y media, pues algo podríamos hacer de calentamiento, ¿vale? Lo pensé, pero aún así soy previsor y lo que hicimos es que calentamos calentamiento entero completo de competición antes, por si acaso, que es lo que nos dio la vida. Ya íbamos calientes. Yo, por experiencia, es mejor no dejar nada a la duda. Sí. Dejamos el calentamiento hecho y luego, si por si acaso, yo tenía en mente hacer 2 o 3 progresiones, un poquito más de activación, al 100%. Pues en la segunda cámara de llamadas nos dio tiempo a vestir a Edu, porque claro, tengo que vestirle yo, zapatillas, gafas, poner parches y demás. Y ya enseguida nos dijeron a la pista. Y digo, ¿cómo que a la pista? Cogí a Edu y me hice una recta por allí. Los japoneses se volvieron locos. Sí, y además allí son muy Uy, que sí son. ABCD. Claro, yo le dije, voy a hacer una recta porque no hemos hecho una recta. No nos habéis dejado hacer una recta. Y hice una recta con Edu, sobre todo para entrar a ritmo, para ponerla a ritmo. Porque yo le marco los ritmos en la mano. Como a él le gusta mucho la música y es cantante y demás. Entonces yo le marco, dándole palmas en la mano, los ritmos que tiene que hacer. Y eso le sirve mucho. Y entonces pues le marco el ritmo y hacemos una progresión a ese ritmo. Y entonces él ya, su cerebro, ¡pum!, ya lo guarda. Porque él se lo olvida. Si no lo hacemos en ese momento y lo tiene en la mente, se le olvida ese ritmo. ¿Vale? Y luego en pista, salimos a pista y ahí en pista pues lo volvemos a hacer con una práctica en una salida. Y bueno, en el Estadio Olímpico, pues en cuanto se pisa es como... Algo te recorre el cuerpo, Sí, ¿no? ya solamente en la ceremonia de inauguración yo lo recuerdo, pisar el Estadio Olímpico y decir, ¿cuántas veces he visto esto? Y estoy formando parte de esto. O sea, es como... No me lo creo. Con Guille Rojo ahí agarrados, con Jonathan, el otro guía. Espectacular, o sea, vamos. Yo cuando volvía el avión para España decía, pues ya te puedes morir tranquilo. O sea, Sí. se Total. Y el quedaros a una centésima de la final de los juegos fue. O sea, ¿o lo tomasteis como algo de caídos? Pues... O sea, ¿qué emociones sentís en ese momento? Es alto rendimiento. Es que al fin y al cabo hacéis una marca personal, que al Sí. final es lo mejor. Sí, la mejor sí, marca que sí, habéis hecho sí. toda la temporada. Y aún así, que es una centésima de unos juegos. Pues para que veáis y la gente vea lo importante que es un pequeño detalle en alto rendimiento. O sea, el estar o el no estar es una centésima. Que esa centésima te la da tu actitud al final de ese entrenamiento, esa carrera, esa concentración, el haber cenado bien, el haber descansado bien. ¿Y emocionalmente vosotros? Vale, pues es que lo que ocurre es que esa centésima, si me dices que no hubiéramos hecho marca personal, me habría jodido muchísimo. Tiene que ser duro. Me habría jodido muchísimo. Me habría jodido muchísimo, sí, porque bueno, la gente no sabe, pero la final en deportes con guía son a 4. Solo pasan 4 deportistas, es muy caro. Nosotros quedamos quinto y por eso no estuvimos en la final. Claro, porque como lleva guía son en verdad 8 calles, serían 8 deportistas. Cada uno tenemos 2 calles que tenemos Claro. para poder correr. Entonces, claro, hicimos marca personal. Entonces, claro, has hecho la mejor carrera de tu vida. ¿Qué más te puedes pedir? Pues sí, esa centésima es haber hecho así, Edu, en la meta.
Pero, de hecho, cometimos un error en una curva. Ahí estaba la centésima. ¿Cuál fue el error? Pues justamente en la segunda curva, al salir en el 300, ahí ya por la fatiga, a Edu le cuesta mucho concentrarse y leer bien esa curva. Y entonces lo que ocurre es que o se mete mucho o me golpea. Y yo siempre le intento corregir y ahí le hablo siempre, para que la lea bien. Pero aún así es que es muy difícil, la fatiga ya va siendo bastante aguda. Y entonces lo que ocurre es que si me golpea, yo no me bloqueo, porque se asusta o se puede hacer daño. Entonces yo me cedo un poquito. ¿Qué pasa? Que si me golpea muy fuerte, hacemos la goma. Me echa a mí, pero él se va a me choca. Y entonces nos desincronizamos y perdemos muchísimo. Y entonces a partir de ahí la última recta es un problema. ¿Y os pasó eso? Nos pasó eso. Pero nos sincronizamos. O sea, nos dimos, nos sincronizamos, pero nos fuimos un poquito hacia afuera. Y aparte de eso, Pero bueno, que lo digo, como hicimos marca personal, yo la verdad que no me atormenta mucho. Sí que por dices, joder, una centésima, qué pena. Es un pequeño detalle, pero es un aprendizaje más para la vida, para que veas que los pequeños detalles son los que marcan la diferencia y sobre todo estamos hablando de alto rendimiento, que hoy estás y mañana no estás. Entonces, pues bueno, como hicimos marca personal, eso se suavizó rápidamente. que tuvo que ser casi la carrera perfecta, porque para hacer marca personal, salvo esa curva, pero... Sí, a ver, siendo conscientes, para empezar la gente no contaba con nosotros, de hecho nos dijeron que no teníamos el nivel para ir a los juegos, llegamos allí, debut de los dos en unos juegos, la convivencia 15 días antes en Barcelona, Tokio con un jet lag, gestionando a Edu a nivel psicológico, quedar quintos en una centésima final, pues joder, yo lo siento mucho, pero para mí, ostras, me siento muy orgulloso, porque... Hay detrás mucho trabajo que la gente no es consciente, ya no es que hable de mí, sino de mucha gente y que también merecen ese reconocimiento y que salga así, que se llegue ahí solo y simplemente ese resultado para mí es un grandísimo logro. Que si tienes la ambición de esa final y de una medalla, pues claro que la tienes y luchas por ello, pero tienes que ser consciente también y disfrutar de todo el camino y de lo dulce que también es llegar ahí y de disfrutar ese momento, ¿no? Que te lo has ganado a pulso, te lo has ganado tú. ¿Cómo definirías qué es lo mejor y lo peor de ser un atleta de alto rendimiento? Vale, a ver, lo mejor a mí, por ejemplo, esas vivencias, esas experiencias, esas personas que conoces, entrenar a mí me encanta. O sea, es una de las cosas que no me pueden quitar de mi vida es entrenar. Entonces, lo mejor de ese alto rendimiento son todas esas personas maravillosas que conoces y esos momentos que vives. Para mí eso es lo que me llevo sin ninguna duda. Y lo peor, pues el peor pozo que hay es la lesión. Ese es el peor problema que hay. Luego, en mi caso, yo no tengo ese problema, pero el factor psicológico también es, si no estás bien a nivel psicológico, tienes problemas, pues también pues, es un problema muy grave. La parte psicológica también enfocada en la nutrición también es muy grave. Conflictos que pueda haber no son agradables tampoco, a nivel de cuerpos técnicos, a nivel de instituciones, a nivel de decisiones que no dependen de ti. Pues eso para mí es lo peor, o gente que no tiene ningún tipo de formación o formación muy baja, que tienen decisiones de poder que al final, pues, dices, pues es que no hay por dónde coger esto. Y depende mucha gente de ellos, ¿no? Cuando se pueden estar haciendo las cosas mucho mejor. Entonces, para mí esas son las cosas... pero bueno, no es mi batalla, yo no voy a entrar ahí, yo puedo dar mi opinión, doy mi opinión, que siempre lo hago de la manera más respetuosa posible, como intentar mejorar lo que hay, porque me veo en esa decisión de decir, joder, si es que yo creo que esto se puede hacer mejor de esta manera, pues yo lo transmito de la manera más humilde que hay, pero claro, si la otra persona no está a mi nivel y piensa que estoy intentando pisotear o prejuzgar o criticar su trabajo, pues se lo toman mal. Cuando en cambio lo que yo intento al final pues es intentar para estos chavales pues que mejoren. Pues bueno, pues ese es el punto que hay, en el que nos encontramos. Para mí eso es lo peor que hay. Aunque por ahí tú también aportas tu parte de ya como docente, me refiero, de intentar formar, inculcar esos valores a esos futuros entrenadores o a esos futuros coordinadores de la federación o a esa futura gente que va a tomar decisiones de responsabilidad. Y queríamos preguntarte también cómo enfocas tú tus clases, cómo haces hincapié en estos valores. Bueno, yo creo que al final el mejor estandarte que hay es el ejemplo. Si es que no hay más, yo es lo que siempre digo, al final las palabras se las lleva el viento y tú puedes ser un profesor con muchísimo conocimiento, pero al final tus alumnos con lo que se van a quedar es con lo que tú les hagas sentir. ¿Vale? Eso es con lo que se van a quedar. De hecho, probablemente recordaréis, los que nos están oyendo, viendo o incluso vosotros, profesores que os dieron una asignatura que ni os gusta, ni os gustaría en ningún momento, pero la recordáis diciendo, wow, cómo la disfruté, ¿no? Y si reflexionáis un poquito, es porque ese profesor sentía pasión por ello, os transmitía interés por vosotros, que se preocupaba por vosotros. Entonces el resumen, la frase aquí es eso, que no te quedas con lo que te enseñan, sino al final te quedas con la persona que te hace sentir y con lo que te hace sentir esa persona. Y entonces, pues bueno, pues por aquí va un poco cómo enfoco yo las clases, pues yo las enfoco con pasión,
Sobre todo soy afortunado de que la mayoría de las clases que doy son asignaturas que me apasionan, entonces no me cuesta. Es un placer para mí darlas, es un placer para mí mostrar todo lo que tengo de aprendizaje de camino recorrido a mis alumnos, que yo es lo que siempre digo, esto es una relación 50-50, yo os puedo mostrar todo, pero si vosotros no queréis aprovecharlo, yo no puedo hacer más, ¿no? Otra frase mítica es que tú puedes llevar a un caballo a beber agua, pero que si no quiere beber agua, no va a beber nunca, ¿no? Entonces pues yo la enfoco así, con muchas cosas prácticas, también con la experiencia. Ya sabes que meto mucho como la gente no sabe, pero con Luis he sido su profesor. Sí. Sabes que meto mucha parte de desarrollo personal, de cosas que me van ocurriendo a mí en el día a día, ¿no? Una storytelling de estas míticas, Sí. de pues me escucho este podcast se lo llevo a los chavales, he aprendido esto en este artículo, se lo llevo, o mira este fin de semana lo que me ha pasado. Sí, Y entonces total. con esa parte pues al final somos humanos, o por ejemplo estoy fatal porque me ha ocurrido esto, pues yo también se lo digo sin ningún problema. Y al final pues como una persona humana, ese proceso de aprendizaje así es como me gusta, en el que haya una implicación, que haya un trato humano y que vayamos progresando, ya sea de fisiología, de entrenamiento, de Sí. atletismo, de lo que sea, porque creo que está todo al final ligado y creo que ahí es donde ocurre la magia, ¿no? Sí. Y se notaba un ambiente más eficiente, por así decirlo, y más actual, sobre todo. Es decir, una forma de dar las clases más actual en la que no solo veíamos el puro temario, sino cómo podíamos nosotros llegar a encontrar ese temario. O sea, para mí, por ejemplo, fue base cómo nos enseñaste, sobre todo, a buscar en páginas científicas, páginas de referencia y explicarnos qué es la ciencia y cómo utilizarla para el deporte. Entonces quería que para los espectadores hicieses un pequeño resumen de qué es la ciencia, en qué páginas hay que buscar, cómo buscar, Qué bueno. que me parece algo súper interesante. Vale, sí, a ver, es que la universidad, o sea, los tiempos están cambiando a una velocidad abismal. Entonces, a golpe de clic ahora mismo en internet tienes tanta información como podrías absorber en 50.000 vidas. Sí. Entonces, ahora el problema está en cómo filtrarla, que ahí es donde está esta problemática, donde entramos nosotros a dar una solución en la universidad. La universidad ahora mismo tiene que tener figuras de referente que acompañen a los alumnos, tiene que tener figuras que enseñen herramientas, que capaciten a los alumnos, que enseñen ChatGPT, que enseñen cómo prontear, que enseñen diferentes estrategias para que el alumno, con esa habilidad que tiene que adaptarse al entorno. No puede ser un temario cerrado que sea para el problema A. No, tiene que tener un temario cerrado que sea para solventar el problema de la A a la Z, ¿no? Entonces, nosotros a la hora de enseñarle, pues por ejemplo, la parte de búsqueda bibliográfica, yo tengo un programa online, lo estoy remasterizando, se llama Cienciate, que justamente enseño eso. Entonces, lo que enseño es, la ciencia al final lo que hace es responder una pregunta a la sociedad para avanzar la sociedad, ¿no? Entonces estas preguntas muchas veces se las hacen los científicos, pero en verdad se la tendría que hacer alguien que esté en el barro. Un entrenador tiene que hacerse una pregunta y el científico tiene que responder esa pregunta. O esta sociedad tiene esta problemática, pero el científico tiene que ponerse en esa situación para hacer esas preguntas. Y mediante un método científico replicable, reproducible, pues tienes que llegar a unas conclusiones, o por lo menos unos resultados obtenidos con una muestra representativa. Y de aquí salen las investigaciones y los míticos papers, que hoy en día están muy de moda, ¿no? Pero claro, ya tienes que tener criterio porque hay papers muy buenos y hay papers que son una auténtica basura. Ya tienes que tener cierto criterio. Entonces nosotros lo que enseñamos en la carrera también es que los alumnos tengan criterio para determinar si lo que tienen delante es bueno, como pues analizando la metodología, si es robusta, qué tipo de artículo es, la pirámide de la evidencia científica, si está arriba con una umbrella de review o es un metaanálisis o es un estudio clínico de caso, o ya si es un estudio, es un crossover, que vean las características que tienen para que así tomen decisiones de lo que están leyendo es bueno o es malo. Y entonces a nivel de ciencia, en nuestro campo de ciencias de la salud, este campo, tenemos como una indexación que es JCR, ¿vale? Que al final es una indexación, tenemos revistas JCR, que es Journal Citation Report, que es un índice, que en este caso es americano, y entonces hay unas revistas ahí, y para conseguir este índice se necesita mucho tiempo de publicar un alto nivel, ¿vale? Y estas publicaciones tienen una característica que son revisiones por pares, en la que expertos externos a la revista revisan de manera altruista, ¿vale? Ese artículo para saber si pues cumple los criterios para ser publicado o no en la revista. Entonces es como el punto más importante de este tipo de revistas. Tiene unos estándares de calidad muy altos. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo se está todo un poco transgiversando por el momento actual que vivimos. ¿Por qué? Pues porque la ciencia normalmente lo que ocurría es que tú tienes que publicar un artículo para poder seguir con tu trayectoria académica en la universidad. ¿Qué ocurre? Que cuando tú publicas ese artículo, normalmente si lo haces en revistas que no pagas, tarda mucho tiempo en publicarse, ¿vale? Y ya no solo eso, sino que es muy difícil. Y se quedan los derechos de todo tu artículo, esa revista. Y aparte, si alguien quiere entrar a ese artículo, tiene que pagar la revista y tú no ves ni un duro. Entonces, a partir de aquí surgen unas revistas que se llaman, bueno, son Open Access, que son revistas de acceso abierto, en las que tienes el artículo abierto,
y el investigador paga para publicar. Entonces, al pagar, lo que ocurre es que estos procesos se reducen mucho y se hace mucho más rápido el proceso. ¿Qué pasa? Pues que hay ciertas revistas que se han aprovechado de esto y esto están publicando y lo tienen como negocio, no como calidad. Claro. Entonces hay muchas revistas ahora de Open Access que están publicando muchos artículos de baja calidad y se está un poco difuminando el poder de la ciencia en ese aspecto, también por la problemática de que ahora mismo se está pidiendo mucha cantidad y poca calidad. Y yo espero que en los próximos años esto cambie y se pida poca pero calidad y no mucha y poca calidad. ¿Y cómo crees que puede cambiar eso? Pues esto tiene que venir de los órganos oficiales, que por ejemplo para acreditación de los profesores, en vez de pedirte 40, 50, 60 JCRs, un número, te pidan, enséñame los 5 mejores que tienes, ¿vale? Y te evalúo los 5 mejores, ¿vale? Entonces ahí solo puedes publicar si eres bueno. En cambio, de la otra manera, necesitas publicar si tienes dinero. Y para una persona que se meta, por ejemplo, PubMed, Google Académico, y quiera buscar acerca de X, ¿cómo le recomiendas que haga qué búsqueda? Vale, ese es el primer punto de fricción que encontramos con todos los alumnos, porque son las míticas keywords, ¿no? Las palabras clave. ¿Vale? Entonces, hay una cosita que se llama merge terms, ¿vale? Que eso quiere decir, a ver si soy capaz de explicarlo bien, es como una palabra a veces se engloba dentro de otra. No, me explico, pues por ejemplo, 400 metros en atletismo estaría englobado dentro de atletismo, atletismo estaría englobado dentro de ejercicio, ejercicio estaría englobado dentro de... No, pues eso llega siempre al final. Pues hay si lo busques en Google, los merge terms de una palabra, te sale toda la escala que tiene. Y entonces con esa escala te sale hacia arriba y normalmente también hacia abajo. Y entonces de ahí puedes tirar a la búsqueda de palabras clave. Otro truco que yo les enseño a los chicos es que busquen un artículo. Con encontrar un artículo ya lo tienen casi todo hecho. ¿Por qué? Porque se van a la bibliografía y de ahí ya tiran. Y cuando tú buscas en PubMed, en la parte de abajo, te salen artículos relacionados. O incluso si es una temática, una investigación de un profesor o de un investigador, pinchas en su nombre y te salen todos los que tiene. Entonces son como diferentes truquitos que hay. Pero vamos, lo principal es que busquen con la palabra clave que crean. Por ejemplo, quiero leer algo sobre oxidación de grasas y pérdida de peso. Pues fat oxidation como palabra clave y ya de ahí... En inglés. Claro, la ciencia es en inglés. Es que doy muchas cosas por hecho, pero sí, nos guste o no, la ciencia es en inglés, ¿vale? De hecho, si encontráis cosas en español, pues ya el grado de evidencia científica puede ser algo muy bueno. Hay alguna revista española que hace trabajos muy muy buenos, pero normalmente el nivel más alto de calidad es todo en inglés. Y en este caso lo más alto que hay, el estándar más de calidad es JCR, ¿vale? Y para saber si es JCR, pues casi todo lo que hay en PubMed es JCR. Hay algunas revistas que están como emerging, que no son JCR, pero van a estar, que ya indexan también ahí en PubMed. ¿Cuánto dinero cuesta publicar? Vale, pues por ejemplo los que son gratis, gratis, ¿bien? Pero a lo mejor está en la revista el artículo pues 6, 8 meses bajo revisión, en el caso de que no te lo tiren, porque a lo mejor está 6, 8 meses bajo revisión, pasas varias revisiones, Y otros R1, 6, 8. R2, R3 y te lo tiran. Y dices, vamos, no puede ser esto, no puede ser, ¿no? Porque encima cuando tú lo mandas el artículo ahí, firmas un documento que no se lo puedes mandar a otra revista. O sea, como que tiene exclusividad. Ahora, ¿cuánto vale publicar? Bueno, pues tienes publicaciones desde... Nosotros hemos publicado desde 600 euros en alguna revista de Q4. Tienes también revistas más por arriba que valen $1.200, 2.400. Hay revistas bastante caras. Pero vamos, 1.200, entre 1.000 y 2.000 euros. Un artículo. Y luego de ese artículo el investigador no ve nada. Nada, ni un euro. Ni un euro ve, ¿vale? Porque está hecho de tal manera que esto repercute a nivel económico en la figura que ese profesor tenga en su universidad, ¿vale? Porque lo que ocurre aquí es que en la universidad tienes como diferentes figuras para ascender. Y esto es tu carrera académica. Y esta carrera académica la consigues publicando, proyectos de investigación, dirigiendo tesis doctorales, congresos y docencia. A grandes rasgos lo que más vale es publicar y dar clases en la universidad y un máster. Y cuanto más dinero, entiendo que la revista tiene mayor repercusión. ¿O es mejor revista? Sí, normalmente sí. Normalmente es mejor revista cuanto más vale publicar ahí. Y ese dinero lo que hace es que se cuantifica dentro del proyecto de investigación. Porque obviamente no va a pagarlo el investigador, ¿vale? ¿Qué te hizo a ti pasar de ser estudiante a querer dedicarte a la educación? Vale, pues yo nunca lo consideré. ¿Te vino? Si soy sincero, nunca lo consideré. Siempre me ha gustado y me he dado cuenta como profesor de atletismo, entrenador de atletismo. También dirigí una escuela de atletismo en Torrejón. Y en esa parte de enseñanza siempre me ha gustado y aportar a los chicos, aportar al grupete, pasar ratos agradables, pero nunca me planteé ser docente desde pequeño, nunca. Nunca he sabido qué quería y mi madre siempre me decía, ¿qué no quieres, Jorge? Y entonces pues yo hacía, ¡brum! Voy por aquí, ¿no? Entonces yo siempre quitaba todas las cosas que no me gustaban y hacía las cosas que me gustaban y por ahí siempre me he ido manejando y entonces pues siempre estaba el deporte. Lo único que me quedaba siempre ahí era el deporte, emprendimiento, cosas de emprendimiento
y demás. Y entonces, pues por ahí es por donde he ido. Entonces, en este caso se cruza en mi vida Juan del Coso, que es un fisiólogo que en este caso estaba trabajando en la Universidad Camilo José Cela en aquellos tiempos, y yo estaba allí de estudiante, y entonces pues él me enseña y me abre las puertas de la investigación. Y él es el que me enseña en qué consiste la investigación. Un día le digo, yo puedo ir, en una clase me enseña esto, los artículos, y me dice que, claro, y me dice, yo hago investigación. Y dije, ¿en serio? Sí, yo nunca había leído un artículo ni nada. Y dije, joder, ¿puedo ir un día a ver cómo lo hacéis? Y así empecé. Fui a una investigación con ellos, me gustó. Luego en el TFG hice un TFG que entrené, cogí a mis alumnos de clase y les entrené cada pierna con un método diferente de entrenamiento. Uno con fuerza submáxima y otro con ejercicios más de hipertrofia, para ver cómo mejoraban la fuerza. Le gustó mucho, me dieron una beca para el máster de investigación que tenían allí. Dentro de la Camilo tenían un máster de investigación, me lo becaron con una bequita que salieron. Y entonces yo ahí ya, Juan me dijo, Jorge, aquí el becario, el año que viene vas a ser becario, ¿vale? Pero aquí el becario no trae café, aquí el becario es uno más. Así que tienes hasta septiembre para traerme tu línea de investigación. y yo, wow, pues menudo marrón. No, marrón no. Son palabras mayores, claro. Yo soy de diciembre, empecé el máster con 21 años. ¿Vale? Ese fue mi primer año, con 21 años me dice eso Juan, yo era pues un crío que acababa de despertar, vamos, además aquí en esta sociedad en España yo estaba más dormido, estaba muy dormido. Aún así en tercera carrera ya me planteé, dije, che, cálculos de cuántos cafés salían en Madrid con todas las facultades y dije, joder, tienes que diferenciarte en algo, sí, hay muchos. Y entonces pues bueno, empecé con esa parte de investigación y bueno, pues ese verano empecé a ver qué le lleva a Juan, que le pueda gustar, ¿no? Porque claro, digo, no me puedo fallar. Bueno, pues ese verano se cruza en mi vida la pesinefrina. La pesinefrina es muy curioso porque, claro, yo estoy buscando cosas para investigar. Estuve estudiando sobre MQD, sobre posiciones de poder ahí. Esto era 2013. Porque es muy curioso porque las posiciones de poder afectan a la testosterona, al cortisol. Esta chica estudia el comportamiento de primates, ¿no? El macho alfa y el mono reprimidito que está en una esquina, ¿no? Pues los estudia y analiza que justamente ese macho alfa tiene posiciones de poder y tiene unos niveles de testosterona altísimos. Y el macho de la esquina, que está reprimido con posiciones de defensa, tiene mucho cortisol, ¿no? Y hace investigación sobre ello y dije, joder, esto puede ser muy interesante hacerlo, enfocar rendimiento deportivo, al entrenamiento, ¿no? Pero claro, ya reflexionando con los años, es que cualquier ejercicio que hagas en el gimnasio, casi todos son posiciones de poder. Estás abierto, estás haciendo arrancadas, tirones, jalones, estás trabajando cualquier deporte, corriendo, nadando, son posiciones de poder, todo, ¿no? Entonces muy curioso esa parte, dice, bueno, esto puede ser una opción. Otra opción que barajé era trabajar sobre control de dopaje, ¿vale? Porque tenía Juan en ese momento está trabajando con la agencia antidopaje, aún trabaja aquí en España, y mi director de tesis en ese momento era el director que había en la agencia antidopaje. Y entonces teníamos pensado hacer alguna cosita, había hecho ya alguna investigación sobre alguna escala de vulnerabilidad que se llama EVAED, que la publicamos también, y esa era una opción, pero tampoco me parecía un bombazo, porque al final aquí tú el bombazo lo puedes encontrar porque el punto número 1 es que encuentres algo en lo que no se ha investigado, ¿vale? Y eso es muy difícil. Eso es un diamante. Eso es un diamante. Y el punto número 2 es porque accedes a una muestra muy representativa o muy de élite. Imaginaos que yo tengo acceso a los 4 finalistas de los Juegos Olímpicos de 100 metros. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Eso también es muy poderoso, ¿no? No era el caso. Entonces yo aquí, pues el verano voy fluyendo, tal. Pero bueno, en las fiestas de mi pueblo, esto va a quedar aquí. No va a quedar aquí. Esto va a salir de aquí. Tenéis primicia. ¿Cómo descubrir la pesinefrina? Bueno, pues estábamos por allí en la fiesta del pueblo muy pequeño, típico local del pueblo de la asociación, que está todo el mundo allí pues bebiendo y demás, y de repente había un chico que era el amigo de un amigo que había estado en Estados Unidos estudiando no sé qué, y estaba sentado a mi lado, y de repente veo que se saca un pastillero, abre el pastillero y saca 3 pastillas, y yo flipando, pero con toda la naturalidad del mundo, y se toma ahí su Red Bull, tal, no sé qué. Y yo anonadado diciendo, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes? En aquella época, y le digo, pero tío, ¿qué haces? Y dice, pero si esto todo es legal. Y dice, mira, esto que me he tomado aquí, esto es cafeína. Esta otra que lleva aquí en otro compartimento, esto es aspirina. Y esta de aquí es pesinefrina. Y yo le digo, pero ¿y esto? Y dice, esto lo hacen allí en Estados Unidos, tal. Y esto te pega un leñazo espectacular, no necesitas drogas ni nada. Simplemente con esto, ya, ni alcohol ni nada, a funcionar. Y yo flipando, yo diciendo, pero ¿qué acaba de pasar? Bueno, pues esa noche le estoy dando vueltas y dije, ostras, sí, la aspirina, pues sí, tiene su efecto, ¿no? Al final a nivel sanguíneo, tal, capilares, la cafeína potencia seguramente el efecto de estimulante, y la cafeína, pues Juan investigaba con cafeína, ¿no? Y yo diciendo, pesinefrina. Sí que me suena sinefrina, sí que me suena al final ina, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues me meto a buscar. Me meto en PubMed esa noche, a las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Me meto en PubMed, busco pesinefrina. Salían 7 artículos con animales
y había uno con humanos. Había de toxicidad y había uno con humanos, relacionados con ejercicio. Y yo, uy, esto. Vamos a ver primero si es dopante, ¿sabes? A ver si está en la lista de sustancias prohibidas. Entonces cogí la agencia, la WADA, tiene una lista de sustancias prohibidas y métodos, y una cosa que se llama el Monitoring Program, que son sustancias que requieren estudio, ¿no? Entonces me metí en la lista de sustancias prohibidas y busqué sinefrina y no salía oxilofrina. Y yo dije, uy, pues no está prohibida. No está prohibida esta sustancia. Me metí en el Monitoring Program y en el Monitoring Program la tenían puesta. Tenían puesta la sinefrina. Eso quiere decir que es una sustancia que, por lo que sea, están viendo en analíticas que los deportistas lo consumen, pero que no hay evidencia científica como para meterla como sustancia prohibida. Y es muy interesante porque en el caso de que fuese una sustancia muy poderosa, muy fuerte, que genera efectos adversos, que eso se ve muy rápido, directamente la meten, la sustancia, ¿no? Pero como es el caso que no había casi investigación y los efectos que tenía a nivel cardiovascular y metabólicos eran bajitos, estaba ahí en la parte de investigación. Entonces, acto seguido, busqué, me leí todos los artículos que había de P-sinefrina y vi que en los ratones se estaba viendo un efecto muy parecido con la adrenalina, noradrenalina a nivel de neurotransmisor, y también una toxicidad bajísima, y luego también relacionado con la oxidación de sustratos energéticos. Y yo dije, puf, Aquí está el diamante. Aquí está el diamante. Y nada, por darle las gracias a ese chico, que no sé ni cómo se llama. Aquí tu amigo. No, yo no le conocía, mi amigo era el otro. O sea, era el amigo del amigo. El amigo del El amigo. que al final determinó tu línea de investigación. Para que veáis Y cómo no es la quiere- vida. Ni lo sabrá. Ni lo sabrá, o sea, si nos está viendo lo que sea, muchas gracias. Es que no sabría ni reconocerlo. Esto fue hace fueron 10 años, han pasado. Uf. He intentado contactar, buscar, pero es que no había manera. No sé. Al menos para darle las Claro, gracias. para darle las invita- gracias. ¿Y qué diferencia grandes hay entre la cafeína y la pesinefrina? Si Vale. tuvieras que enumerar las tres más grandes. Bueno, pues a nivel de efecto fisiológico no tiene nada que ver, ¿vale? Al final la cafeína lo que hace es bloquear receptores de adenosina que se relacionan con la fatiga. Normalmente esos receptores de adenosina, la cafeína tiene la misma forma que la otra moleculita. Entonces, como ocupa su espacio, lo bloquea, y entonces cuando esta sustancia entra ahí, lo que hace es como que retrasa la fatiga porque el cerebro no da la orden de que hay una fatiga. Luego, aparte, estimulación nerviosa se ha visto también que tiene un efecto a nivel de la contracción muscular. Es que la cafeína es muy curioso porque es como un bombazo. O sea, es como una sustancia que sí que la tenemos socialmente muy, muy aceptada, pero tiene efectos en muchos sistemas a nivel de estimulación. Y de ahí que tengas efectos secundarios o efectos adversos. Con insomnio, tienes también mayor deshidratación, o sea, aumenta la excreción de fluido a nivel de orina, también puedes tener dolor de cabeza, problemas gastrointestinales. O sea, ya sabemos todos los problemas que al final te producen la cafeína porque todo el mundo al final la ha probado. En cambio, la P-sinefrina es muy selectiva con un receptor, y ese receptor normalmente se encuentra en los adipocitos, que es la célula de grasa, que es el receptor beta-3 adrenérgico, que justamente ese es el que se encarga de la lipólisis, que es romper al final el glicerol de los 3 ácidos grasos, que así es como se acumula la grasa, en un glicerol y 3 ácidos grasos. Entonces la lipólisis lo que hace es rompe ese glicerol, rompe los 3 ácidos grasos y los vierte a la sangre para que vayan a la mitocondria a oxidarse, o si son intramusculares, pues lo hace más cerquita de donde se está haciendo el gasto energético. Y entonces la pesinefrina lo que hace es que potencia eso. Entonces uno de los efectos por los que aumenta la oxidación de grasas es porque aumenta la concentración de ácidos grasos en sangre. ¿Qué necesita una sustancia como la pesinefrina o una sustancia como la cafeína para ser dopantes? Vale, pues esto hay gente muy inteligente, que son los que están detrás del Código Mundial Antidopaje, y entonces ellos lo que hacen es que tienen una norma que es que tienen que cumplir 2 de 3 pautas para que sea una sustancia dopante. La primera es que aumente el rendimiento deportivo, la segunda es que vaya en contra de la salud del deportista, y la tercera es que vaya en contra de los valores éticos del deporte. Entonces, la primera y la segunda son muy medibles, porque al final con investigaciones con lo que se miden, Sí. efectos secundarios. Se basan en dañina. investigaciones para prohibir Eso una es. sustancia u otra. La primera y la segunda son investigaciones, y la tercera queda comité de ético de ellos. ¿Vale? Pues por ejemplo, en el caso de la marihuana, en el caso de ciertas sustancias de uso social, pues ellos deciden, evalúan los expertos, el gabinete que tienen, si consideran introducirla o no. O en el caso de que haya alguna sustancia, por ejemplo, que esté en la línea del bien y del mal, pues también lo deciden. Ahora me diréis, vale, Jorge, ¿por qué la cafeína, la creatina, la betalanina? ¿No? Porque todas esas tienen evidencia en aumentar el rendimiento deportivo, y encima la cafeína tiene efectos secundarios. Exacto. Bueno, pues aquí la cafeína, yo lo que creo, siendo inteligentes o pensando un poquito, no hace falta llegar mucho más lejos, ¿quién es el principal patrocinador de casi todos los eventos deportivos mundiales?
empresas que trabajan con cafeína. De hecho, la cafeína estaba prohibida hasta el año, si no me equivoco, 2004-2008, estaba prohibida en cierta cantidad y a partir de ahí levantaron la mano y dijeron barra libre. ¿Vale? Y a día de hoy cafeína barra libre. De hecho, hay investigaciones muy buenas en las que se ve el abuso de cafeína a partir de ese momento como es exponencial y casi todos los deportistas de élite o muchos utilizan cafeína en competición. Y luego betalanina, efectos secundarios no tienen más allá del propio picor de la piel. Creatina no tiene ningún efecto secundario, sino que se está viendo que si sabes utilizarla tanto en personas con diferentes patologías, personas de avanzada edad, también a nivel cognitivo se está viendo que es muy interesante el trabajo con ella. La parte también de nitratos es interesante también como vasodilatador, recuperador. Gente no entrenada tiene efecto a nivel de rendimiento, pero en gente entrenada ya no, porque ya está bastante especializada en esas rutas a nivel de capilares y vasos sanguíneos. Interesante toda esta parte. Sí, la verdad que esto es un tema que es muy interesante, muy curioso y bueno, tú, que también lo vamos a comentar, tienes también un proyecto de redes sociales que has empezado hace poco. Me acuerdo cuando acabamos mi TFG, justo me comentaste que ibas a empezar y que si yo me atrevía a dar el paso, y en ese momento no. Pero mira, ahora hemos cogido ese relevo y también pues como motivación de haberlo visto. Y queríamos que contases un poco cuál es tu objetivo con Doctor Deporte, a dónde quieres llegar, qué quieres hacer y cuál es el futuro de Doctor Deporte. Vale, pues yo principalmente voy a comentar cómo creció y luego respondo las preguntas. Si se me olvida me las vuelves a hacer, ¿vale? Sobre todo para poner en contexto. Me he relacionado, sobre todo en mi entorno, mucha gente muy emprendedora. Yo he sido también emprendedor con diferentes sectores de pequeño, sin darme cuenta. No, ya arreglaba móviles desde pequeño, hacía diferentes tipos de cositas, o sea que al final de manera indirecta te vas al pasado y te das cuenta cómo eres inquieto, efectivamente. Bueno, pues al final me he rodeado de muchos emprendedores, de grandes amigos, son emprendedores, tienen sus negocios, aportan a la sociedad una barbaridad. Mi pareja... ¿Negocios, por ejemplo, de qué tipo? Sí, pues por ejemplo formación online, sobre todo formación online. También tengo amigos a nivel de restauración, tengo amigos... A nivel top. Sí, podemos decir que sí, a nivel top y en diferentes puntos del camino también. O sea que al final cada uno tiene su batalla y tampoco se dice dónde está el top, ¿no? Pues sí, cada uno tiene su batalla. Lo que tenemos la sociedad como... influyentes, exacto, ¿no? Como referentes. Sí, pues hay algunas figuras referentes por ahí, ¿vale? Y siempre te empujan un poco y te están ahí picando. Joder, Jorge, eres un egoísta. Eso lo he escuchado muchas veces. ¿Sabes? Lo que sabes y lo que tienes lo guardas en tu clase y no lo das al mundo. Y yo, joder, qué cabrones. Sí, digo, es que tienen razón y no les puedo decir nada. Digo, ya. Bueno, pues Susana llegó un momento que me dijo, te voy a hacer una cuenta de Instagram. Y ella cogió Doctor Deporte. El nombre viene de ella. Sí, cogió Doctor Deporte y puso contraseña y dijo, ya está, aquí ya no te escapas. Y empecé un año después. Lo creé, subí algunas publicaciones, pero no era mi momento. No era mi momento porque estaba muy liado aquí en la universidad. Fue un año también de transición, muchísima docencia, la parte de los juegos. ¿Sabes? Yo si me comprometo a algo, me comprometo. Sí. Yo no hago algo a medias, ¿no? Entonces, pues lo dejé ahí, la cuenta hecha, y la cuenta estuvo hecha sin casi ninguna publicación, pues casi un año y pico. De hecho, no sé la antigüedad de la cuenta, la podemos ver. Y después de Tokio, ese año ya fue cuando dije, venga, vamos a por ello. Este año ya sí que sí me voy a comprometer a ello. Hablé con un colega mío que es Jorge de los Reyes, que es un profesional como la copa de un pino, es espectacular, es un ser de luz además. Y me dijo, venga, yo te echo una mano con la página web, te enseño aquí 3 cositas. ¿Tienes página web? Sí. doctordeporte.es, es sencillo, doctordeporte.es. Es sencillo. Y donde... Instagram también te llama Doctor Deporte. Sí, en todos los sitios. Hay Instagram, hay TikTok, YouTube lo creé, pero no he subido contenido. El dominio de las cuentas, ya también por curiosidad, ¿se compra? En Instagram, en TikTok y demás, no. Simplemente, en redes sociales no. Simplemente lo que hice estaba libre y lo cogí. Eso y ya está gratis. Pero el dominio de la página web sí. Ese dominio tienes que comprar dominio, tienes que pagar un hosting si quieres alojar pues al final la página web en un hosting que vaya rápido, que esté cerca de España. Y luego, por ejemplo, yo utilizo una plantilla que también pago por ella. Me asegura que no va a llegar un momento en que dejen de actualizarla y la página web se vaya a tomar por saco. Y unos gastos mínimos que mi objetivo al principio, el primer año era cubrir esos gastos. O sea, no me puede costar dinero. Era como el objetivo. Y sobre todo fluir y crear contenido para... Mi objetivo era mis chicos de vosotros en clase, crear el contenido y que sea un contenido que de verdad sea útil y con un lenguaje muy sencillo. O sea, llevar lo que es la ciencia de una manera sencilla, intentar buscar los puntos de fricción y romperlos. Que eso es lo más difícil. Claro, pues por ejemplo, fisiología del ejercicio, pues haces lo primero un diccionario de fisiología.
¿no? Pues haciendo un diccionario de fisiología donde meto todas las palabras raras y los alumnos están en clase con el diccionario para que cualquier palabra que salga rara, pues la busquen y no se cortocircuiten ahí. Lo siguiente, temarios y apuntes con palabras, intentar reducir los tecnicismos al mínimo y sobre todo conceptos que creo que no son útiles a la hora práctica de llevarlo al terreno, quitarlos. Pues por ejemplo, a nivel de fisiología, no le va a servir de nada al entrenador físico saber que con esta ruta energética saco con esta molécula 36 ATPs y que se tiene que hacer esta reacción química, estas 12 reacciones químicas con estos nombres, no, fuera. Si quieres tener una fisiología avanzada y eres un friki como yo, pues bueno, vale, hablamos otro día. Pero en este caso, en el alumnos, todo eso fuera porque es humo. Yo lo que quiero es que entienda el cuerpo, que entienda cómo se comporta el entrenamiento, que entienda cómo se comporta la recuperación, que de verdad entienda el cuerpo y todas las leyes que hay en el universo que se comportan ahí de una manera para que puedan adaptarlo y aplicarlo. Y así es como, pues al final, cómo lo enfoco. Y al final, lo que quieres con esto es eso, sacar un poco la clase de la clase, o sea, expandirla fuera. Sí. Y que tanto otras universidades, otros alumnos o otra gente que esté en ese punto también pueda acceder a todo lo que nos estás comentando. ¿Y cómo repartes ese contenido? O sea, tienes la página web y nos gustaría que nos contaras qué subes a la página web, qué subes a redes sociales, cómo lo enfocas. Pues ahora mismo casi todo el tráfico lo intento llevar a la página web, que es donde quiero centralizarlo todo. ¿Por qué? Porque tengo intención estoy grabando formaciones ahora mismo, quiero sacar una formación de fisiología que todo es como la fisiología que deberías saber si eres profesional de la salud, enfocado al ejercicio. Pues para Nutri, fisiólogo, fisioterapia, CAFIT, para ese perfil, ¿no? Este es el pack que tienes que saber si eres de esta profesión. Y sobre todo por la sensación que me transmitís vosotros a la hora de pasar por la universidad con la fisiología. Porque me da una sensación, la primera pregunta que hago en fisiología en cuarto, que es la que doy, es, si os digo fisiología, ¿qué me decís? Y hay mucha sensación negativa, hay una energía ahí que no me gusta. Y no me gusta eso, porque la fisiología es espectacular, es preciosa, es increíble. Y entonces, pues yo lo que quiero hacer es como que la gente se reconcilie con esa fisiología, porque es que la fisiología es todo. Tú no puedes ser un gran profesional en las ciencias de la salud si no entiendes el cuerpo humano a la perfección. Y entonces mi objetivo aquí, la solución que yo planteo, es aterrizar la fisiología con un lenguaje muy sencillo, que todo el mundo con ciertos conocimientos básicos pueda acceder a ello, un primero de carrera, y sobre todo quitar esa fricción, ¿no? Y enseñarles pues ese producto. Eso es lo que estoy creando ahora mismo, que será pues lo que tengo en mente es una formación en la que te doy sistemas energéticos, sustratos energéticos, te doy cardio, te doy respiratorio, te doy neuromuscular, a lo mejor meto también ambientes, o sea, como una fisiología de la universidad, pero llevada de una manera que tú puedas tener esa aplicación práctica porque te va a hacer ganar más confianza, ¿no? Porque decir, joder, es que entiendo el cuerpo. Y ahora como entiendo el cuerpo voy a ser capaz de utilizarlo en cualquier tipo de perfil que me venga. Entonces quiero crear ahí una parte de academia también. Tengo de momento lo que hago es publico post, tengo invitados, voy mandando invitaciones y vienen invitados. Y entonces los posts que hago son posts, pues al final cosas que creo que me han servido y al final considero que habrá más gente que les pueda servir. Entonces no estoy centrado ni en datos ni en estadísticas, sí que al final está gamificado y te engancha. Sí. Porque te engancha y dices, joder, ¿qué habrá pasado aquí, este pico, no? Pero eso ahora mismo no es mi punto de reciprocidad, por así decirlo. Sí que te motiva, ¿no? El ver que va creciendo, pero estoy más en el hecho de aportar. De hecho, mis compañeros, amigos y todos estos que son empresarios y emprendedores me dicen, Jorge, eres tonto. ¿Sabes? Lo que estás regalando ahí tiene un valor increíble y hay gente que está cobrando mucho dinero por ello. Ahora mismo tengo gratis una carpeta del Drive con 15 ebooks gratis hechos por mí, que hay una cantidad de contenido ahí digerido espectacular y nada, al final lo tendré que poner de pago porque ya... Se están aprovechando, ¿no? Se están aprovechando, sí, pero bueno. Y luego también lo que me dice, ya no es que paguen, sino que cuando tú pagas, esa persona lo valora más porque está firmando un contrato consigo mismo. Total. Entonces, mucha gente no lo valora ni lo pone en valor porque no tiene un coste real. Entonces, cuando tú le pongas un coste real, la gente lo va a valorar. Y dices, joder, es que tienes razón, yo en esto estoy un poco perdido. Y entonces, pues al final lo pondré desde el punto de vista, también por respeto al tiempo, pero vamos, que para la gente que está, como llevo un año, voy a hacer un año a pleno pulmón en Doctor Deporte en octubre, ahora el mes que viene. Entonces, pues yo lo que me planteé es, el primer año va a ser todo gratis, todo lo que crees gratis, para que la gente, los primeros que vengan, la gente que está comprometida de un primer momento, pues que tienen ese plus de que lo tienen todo gratis en este aspecto. Entonces a partir de ahí ya sacaré la formación, la página web pondré algunos servicios más de pago y lo profesionalizaré un poquito más y lo monetizaré. ¿Cuándo piensas sacar en fechas el curso? Para que la gente lo sepa y pueda estar atenta. Vale, ¿sabes lo que ocurre? Que en esto no me he puesto una fecha.
porque tengo varias formaciones pendientes habladas ya con gente externa, porque es lo que dije, me gusta hacer estas cosas de decir, ¿cuánto me supone doctor deporte ahora mismo? Pues tengo gastos, como imaginaos, 300 gastos al mes, 300 euros al mes, ¿no? Que serían como unos 3.600 al año. Pues tengo que conseguir, como sea, con doctor deporte ese dinero, para que no me valga dinero. Y entonces yo lo que he hecho de manera indirecta a través de redes, es muy curioso, han contactado conmigo para que dé formaciones. Y entonces tengo 2 formaciones cerradas hasta diciembre. Mi objetivo era sacar este programa antes de diciembre, pero claro, esto es prioridad antes, porque así consigo el dinero. Sí. No quiero dedicar nada de lo que yo gano en mi trabajo, sino que sea totalmente autosostenible, para así también forzarme yo a ello. Entonces de manera indirecta voy aprendiendo. También voy consiguiendo también visibilidad a través de esta gente en redes sociales y tengo ya grabados de estos módulos, tengo grabados 3. Tengo grabados sistemas cardio y respiratorio. Ya está avanzado, ¿no? Y están hechos esos 3, sí, y se están testeando, ¿vale? De hecho, los alumnos míos de cuarto este año se lo voy a dar para que lo testeen. A nivel de también aportarles gratis ese material para que lo vean, a cambio de que me den opiniones, de que me den, pues eso, un feedback de si les gusta, si no, si tal. Y luego pues el que Neuro lo estoy haciendo ahora mismo y espero tenerlo para principios del año que viene sin ninguna duda. Estaremos atentos, Jorge. Pues muchísimas gracias y espero, joder, que aporte lo que tiene que aportar y que sea el comienzo de ahí una academia interesante. Seguro que sí. Y en 10 años, ¿cómo ves a Doctor Deporte? En 10 años, doctor deporte. Sí. Pues bueno, vamos a venirnos arriba como referencia en fisiología y entrenamiento. ¿Y a Jorge Gutiérrez de King? Pues disfrutando de la vida como está ahora. Igual, cercano con su gente, entrenando como un animal, disfrutando del atletismo, disfrutando de los viajes y al final de los pequeños caprichos y los pequeños placeres diarios, pues como tomarte una pizza un fin de semana en uno de mis restaurantes favoritos en Rivas que se llama La Pecoranera, italiano puro. Me lo apunto también. Apuntarlo, vamos, es espectacular y para los oyentes de aquí, vamos, sin ninguna duda. Yo, al fin del mundo, ya les dije que si me patrocinaban y dijo, pues, sin pensarlo, le dije, vamos a ver si me llevaré. Sí. Vale, y para acabar ya, Jorge, queríamos hacerte un pequeño test de preguntas rápidas que tienes que responder, bueno, sí, no, o solo una palabra corta. Así que lo tiene por ahí. El nombre del test, ¿vale? Es Locotest. Locotex. Claro, locos por aprender, hemos puesto Locotest. Si a alguno se le ocurre un nombre mejor, eso lo ponga en comentarios y lo añadiremos, porque nos hemos tirado un tiempo pensando cómo poner el nombre, ¿vale? Entonces... Miedo me da, quiere decir que no sé ninguna pregunta. Exacto. No sabe ninguna. O sea, son muy sencillas, ¿vale? Vamos a ver. Vamos con la primera. Venga. ¿Eres feliz con lo que haces? Sí. ¿Atleta favorito? Susana Alonso. ¿Un referente? Un referente. Venga, mis padres y mis abuelos. ¿Qué deporte practicas y con qué frecuencia? Atletismo, pues 5 días a la semana. ¿Volvías al podcast? Hombre, por supuesto. Voy a volver, quiero volver. Seguro que sí. Encantado de que vuelvas, porque tienes conocimiento para dar y regalar. O sea, llevamos ya creo que 1 hora y media. 1 hora y media va. 1 hora y media. O cerca por ahí. Ostras. Y la verdad que podríamos tirarnos hablando todo el día. Siguiente pregunta. ¿Persona que te gustaría que viniera? Persona que me gustaría. Hemos hablado de varios. Venga, Guille Rojo y Susana Alonso. Perfecto. ¿Deporte 2. favorito? Atletismo. ¿Qué sueños has cumplido? ¿Qué sueños he cumplido? Pues mira, los sueños que he cumplido y que realmente me han llenado a nivel personal, pues parece mentira, pero ir a un campeonato de España absoluto, eso fue una batalla única y al final cada uno tiene su batalla, a mí me llenó mucho. Ese momento cuando conseguí hacer esa marca mínima, para mí fue una batalla y un sueño cumplido porque lo estaba compaginando con todo el entorno que os he contado antes, de estudios, carrera, doctorado y demás. Para mí ese fue un sueño. Otro sueño fue la tesis doctoral, ese momento de felicidad mío de esto me lo he ganado yo y estar ahí compartiendo con tu familia y amigos ese día tan especial. Luego estás casi 3 días malo, es espectacular. Sueños cumplidos, pues los juegos. O sea, al final con Edu he disfrutado un europeo, un mundial y unos juegos, el triplete, que al final es todo. O sea, eso a nivel deportivo. A nivel personal, un sueño cumplido pues es vivir muchísimo tiempo con mi abuelo. Ese también es un sueño cumplido y con mi familia, que al final me llena. Y así a grandes rasgos, pues hacer lo que me gusta. ¿Y sueño por cumplir? Sueño por cumplir, pues hacer crecer Doctor Deporte mucho, aportar mucho a mis alumnos, que de verdad sea algo, no sea algo de... Se aporta, no, de que de verdad les cambie la vida de alguna manera, ya sea a través de redes sociales, del proyecto Doctor Deporte en la universidad. Y ver hasta dónde puedo desarrollarme en los diferentes aspectos que tengo como objetivo. A nivel, pues eso, social, personal, pareja, amigos, familia, profesional, económico, negocio. ¿Tiene un entrenador que estar en forma?
Es decir, entrenar. ¿El qué, perdona? ¿Tiene un entrenador que estar en forma Hombre, de entrenar? Por supuesto, por supuesto. Lo he dicho antes, que lo mejor para evangelizar o para mostrar y lo que más confianza muestra al final es el ejemplo. Tú no puedes enseñar a alguien lo que es la bajada de pH con el ácido láctico si tú no has experimentado unas series lácticas. Tú no puedes enseñar a alguien, por muchos conocimientos que tengas, hacer la mejor arrancada del mundo si tú no has hecho arrancadas antes. De manera teórica puedes hacerlo, podrías corregirlo, pero te va a faltar una parte de haberlo sentido y haberlo vivido. Entonces el entrenador tiene que o estar en forma o haber estado en forma, ¿vale? Puede estar retirado, ¿vale? Pero lo ideal sería que siguiera practicando, por ejemplo, dando ejemplo de un estilo. Te doy 2 últimas. Venga, ¿Edad? 31. ¿Tortilla de patata con cebolla o sin cebolla? Con mucha cebolla. Vale, bien. Somos del mismo barco. A falta Vale. de la pizza. Una de las preguntas al principio era Iba a ¿pizza ser con piña o sin piña. Pero En hemos, mi caso sí que hemos es ido a la mi cebolla. alimento favorito, joder, la pizza. Entonces, ¿Con piña o sin piña? sin piña. No, Va. hombre, con las dos cosas. Con todo, Con todo lo que se sea, pueda. mientras sea pizza, ¿no? Mientras sea pizza. lo que Bueno, sea. pues muchísimas gracias, Jorge, y por nuestra parte cerramos aquí, chicos. Así que muchas gracias por verlo. Este ha sido solo el primero de los podcasts. Esperemos que estéis atentos y cualquier cosita nos la dejáis en comentarios. Hasta luego. Chao. Hasta luego.